Información y Comunicación. Quiero empezar agradeciendo la presencia de nuestra vicepresidenta de Learning at Cisco, Parmerat, así como los ejecutivos de las organizaciones aliadas que con su valioso apoyo están haciendo posible la expansión de Cisco Networking Academy. Pero sobre todo, me llena de orgullo recibirlos a ustedes, nuestros partners. Provenientes de 16 países de América Latina, todos comprometidos con un objetivo común: fortalecer la educación y formar a los instructores que llevarán adelante este cambio. Un agradecimiento muy especial a la Pontificia Universidad Católica del Perú y a Merlin MDT, cuya hospitalidad y colaboración han sido fundamentales para la realización de este evento. Su compromiso con la innovación educativa y el desarrollo de competencias digitales es un claro ejemplo de liderazgo académico en nuestra región y estamos profundamente agradecidos con su apoyo. Hoy estamos en un momento decisivo. La transformación digital no es solo una tendencia, es el futuro, y el futuro está sucediendo ahora. Tenemos ante nosotros la oportunidad de equipar a nuestros docentes y estudiantes con las herramientas y conocimientos que definirán el éxito en esta nueva era. Las habilidades digitales, y ustedes lo saben, ya no son un lujo, son una necesidad. Nuestra misión es clara. Debemos fomentar el espíritu innovador, la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios y sobre todo el pensamiento crítico que permitirá enfrentar los desafíos del mañana con confianza y creatividad. Las habilidades digitales son el pasaporte para un mundo lleno de posibilidades. En nuestras manos está la posibilidad de empoderar a las nuevas generaciones para que no solo se adapten a los cambios, sino que sean los líderes y los protagonistas de la transformación. Cada estudiante que formamos, cada instructor que preparamos se convertirá en un motor de desarrollo y cambio en la comunidad. Tenemos la gran responsabilidad de garantizar que nadie se quede atrás, de cerrar las brechas que limitan el acceso a la tecnología y las oportunidades. Imaginen el impacto de una región donde cada joven cuenta con las habilidades necesarias para innovar, para emprender y transformar su realidad. Hagamos este encuentro más que una conferencia. Hagamos de este encuentro un espacio de inspiración, de aprendizaje y de acción. Aquí vamos a construir juntos el futuro de la educación digital de nuestra región. Los invito a compartir ideas, a soñar en grande y a trabajar unidos para que lo que comencemos hoy trascienda fronteras y generaciones. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por ser parte de este viaje transformador. Buen día. Muchas gracias, por favor, muchísimas gracias. Continuando con el programa, quisiera invitar a Sara Cachadurian, jefe de gabinete de la Oficina de Impacto Digital de Cisco, para su presentación. Adelante, Sara. Un fuerte aplauso para él, por favor. Hello and good morning. Who is excited to be here today? I'm also excited to be here. It's my first time in Peru, and the hospitality has been great, but the food has been even better. I hope you have an opportunity to enjoy some of Lima's great restaurants. But unfortunately, I'm not here today to provide a review on any of my restaurants. We're here to talk about technology. And the goal of my session today was designed to provide some context for why we're here that'll help guide us through the next couple days. My name is Saro Kachadurian, and I am the Chief of Staff for what we call the Digital Impact Office at Cisco. That's just a fancy name for our organization, which is composed of all things learning at Cisco and our Country Digital Acceleration Program.
Now, all of you are intimately familiar with the learning component, but I want to talk to you a little bit about the Country Digital Acceleration Program and some of the insights that we're able to glean at a global level, and hopefully impart some inspiration as to why the work each of you do every single day is more relevant than ever before. So, the Country Digital Acceleration Program started about 10 years ago. We started in 5 countries, and we have grown to 50 countries. And what this program does is it invests in a country's digitization. A lot of countries put out what they call a national digital agenda, and we take a look at that, and we offer execution plans, assign budgets, and essentially invest in pilots and proofs of concept to help digitize parts of their economy. As I mentioned, we started out in 5 countries, and now 10 years later, we are proud to be in 50. We have a dynamic presence in the region, and we're still looking to expand and explore new partnerships with government, industry, and academia. This program has provided us a global view into what matters and what government leaders are thinking when it comes to their digitization journeys. And I can tell you, 10 years ago, any government leader you talk to, healthcare, smart cities, and transportation were top of mind. Now, fast forward 10 years, skills development and sustainability. And so, to kind of encapsulate my thoughts and kind of our observations over the past 10 years, we like to describe them as 3 moral imperatives that we as business and technology leaders should adhere to so we can help power an inclusive future for all. The first one is connecting the unconnected. Most of you are familiar with the digital divide. The digital divide often describes those who are connected to internet or those who don't have connectivity, often defined by urban versus rural. And yes, that is the case for the most part, but what if we nuance that definition to include those who have diverse mental and physical abilities? They don't have access to the internet. Why is this important? We, the connected, are basically on a rocket ship, and we are headed to the stratosphere, to the world of possibilities and opportunities. But those who are not connected, they're going to be left behind. They're going to be forgotten. And we can't have that. So it is our moral obligation to help lift up those around us who don't have access and connectivity so they can reap the benefits of a connected future. 35% of developing nations still don't have access to the internet. And even in what we call the developed world, only 80% have access. So even in some of our largest cities in the world, like Toronto, where I'm from, there is there's a group of individuals in the downtown core who don't have connectivity. So we stood up a pilot and a proof of concept on the top of one of the buildings, an apartment building, and we were able to mesh together a network to connect those during COVID who did not have access to school, to do their homework, to perform basic functions. And that was very eye-opening for us because we assumed that those who didn't have connectivity were in the rural areas. But that pandemic exposed to us the real challenges that some of our urban populations face, including those with those diverse physical and mental abilities. I'll give you another example. In Toronto, again, where I'm from, the pandemic was very difficult. They shut down access to services, they closed down offices and businesses and buildings. There were people who relied on a caregiver to come to their home every day, to bathe them, to provide them medication, to feed them. One day, they just stopped showing up because of the lockdown. And that was very problematic for those people who relied on that care. So Cisco acted quickly. We deployed resources through our CDA program, and we were able to stand up a pilot with one of the biggest healthcare providers in Canada to help people live autonomously with the help of technology and collaboration. So you're sitting in your apartment, and you have sensors that tell you, hey, Sarah,
tomorrow you left your fridge open, we need to close the fridge. You left your oven on, it's time to take a shower. It's time to sit in front of your video endpoint so you can connect with your caregiver to talk about the day ahead. That is the value proposition of our collaboration, technology, as well as the value of digitization. And unfortunately, there is a huge population of people who are underserved in that respect. And we have a moral obligation to help them. But it's also not just the right thing to do. Did you know that if we connected the unconnected, we would instantly lift 550 million people out of poverty? Think about that. We would also add $6.7 trillion to global GDP with the power of an internet connection. I want to tell you a quick story. This is a little girl who we discovered outside, 3 hours outside of the city of Hyderabad in India. Took us, several dirt roads for a couple hours getting here to this village called Palgar. And as we entered the village, we saw women sitting on the side of the road, and they were selling rocks. And they had painted these rocks with their traditional symbols, and they were trying to sell them for some money. As we continued on into the village, we discovered this girls' school. You see these girls, they're dressed with their uniforms perfectly pressed, their hair perfectly done, ribbons in their hair. But you'll notice she's not wearing shoes. Why is she not wearing shoes? Because they can't afford shoes. This is some of the worst conditions in the world, some of the most impoverished communities. And I know there's communities like this in Latin America as well. So what did we do? We stood up a Meraki tower, and we brought internet connectivity to this village for the first time. It was very cheap for us to do, very inexpensive, but the power of that internet connection. Those women who were selling those rocks on the side of the road, they can now use Shopify and other platforms to sell them on the online marketplace to people like us for $30, $40, $50 a rock, because we find them to be beautiful, and they just have access to this whole world of opportunity. All because of one internet connection. These little girls can now be doctors and lawyers and networking academy students, cybersecurity analysts. The world is limitless for them. All because of the power of an internet connection. So in addition to the digital divide, there's also the digital skills gap, which is an area that directly concerns each of you in this room today. Did you know that we will have 83 million jobs displaced by technologies like AI in the next 5 years? But in addition to that, there will be 69 million net new jobs that are going to be created. That is a big task for us in this room because of the sheer number of people that need to be reskilled and upskilled to meet the demand. I mentioned when we meet with world leaders, the number one priority today is building that workforce of the future to help sustain their innovation ecosystems, and they just don't have it. These are the numbers, these are the raw facts. We have a lot of work to do, and that's why the work each of you do today is critically important for the future. Number 2, being ethical stewards of technology. Now, what does that mean? It can mean a number of things to a number of people. Number 1, for us, as Cisco, securing everything. That is of critical importance. As we digitize things, as we connect things, we're going to connect 500 million things by 2030, billion things by 2030. Each of those connections, with the right security, presents an opportunity. With the wrong security, presents a threat, a vulnerability. So we have to be careful. Just because we are digitizing everything every day doesn't mean the bad guys are not going to catch on and expose and exploit our vulnerabilities. The bad guys only have to be right once. We have to be right
every single time. This statistic blew me away. If cybercrime were a country, it would be the world's third largest economy after US and China. Think about that. Gone are the days where malicious actors are, teenagers living in their parents' basement on a computer. We have the sophistication of nation states. What we're seeing in the conflict of Ukraine and Russia, we see on the news the physical war, but what we don't see is the cyber war. All of the threats. We work with governments around the world, and they tell us they are attacked every single day. Their critical infrastructure is a target. There was a story in Florida a few months ago, or last year, a water treatment facility that helps produce drinkable water, potable water for homes. They were attacked, and the potential threat of that attack could result in changing the chemical levels in that water treatment facility, which can poison an entire city like that. Think about the catastrophic consequences of one breach to a network. Security is critical. The second part of being ethical stewards of technology is, how do we navigate this world of AI? Yes, there's a role that policymakers and governments have to play in this conversation, but we as technology leaders and business leaders, we have an obligation to try and eliminate bias in AI. I'll tell you a story. During the early days of COVID, we helped work with a partner to pilot a COVID mask detection software. And guess what? That pilot was great. It was great at detecting white men who weren't wearing their masks or who were wearing their masks. But it wasn't so great at detecting women or people with different facial garments and religious headwear, or people of different color. Why is that? It's because the people around the table who are developing the code aren't a diverse group of people. Think about that. What do we do? What do we need to do to get diversity across that table? It's to upskill and inspire young people of all ages, of all races, all backgrounds, to pursue careers in STEM and IT, which is the very work each of you are doing. You have to keep doing it, because 85% of AI projects provide false results due to bias in data. We have an opportunity to change that. It's not going to happen overnight, but it's something that we can chip away at slowly by getting more people, young people, excited and inspired about STEM. I have a 5-year-old boy, and he says, "Daddy, I want to be an astronaut." I say, "That's great, but you should also look into coding. I want you to take an EdCAD course when you're old enough. That's the future." When I think about my son and his longevity in the workforce, this is the stuff I want him to be doing, the stuff you are all teaching every single day. The third, I mentioned sustainability. It's quickly become the #1 priority for governments around the world. And sustainability can mean a lot of things to a lot of people. And for us at Cisco, it can mean a lot of things as well. We just announced our commitment to becoming a net zero organization. We're committed to decarbonization, but what does that mean? That means that we're investing in circular design in all of our products across the supply chain. We're investing in better silicon that'll optimize the use of energy. Did you know that in the age of AI, we are going to put such a strain on our utility grids, our electricity grids, that AI infrastructure is going to need more power than ever before, and local governments are struggling with the capacity of the surge. How do we solve for that? We solve for that by collaboration and partnership. We're working with a company out of Canada called Morgan Solar. Morgan Solar has made blinds, like blinds you put on windows, that are solar powered, and what they do is they capture solar energy and they use it to power the meeting room that they support. And then you'll have a net zero meeting
You're not requiring any energy from the grid. You're not extracting any energy. And imagine doing that at scale across an entire building. You've essentially turned the entire facade of the building into one giant DC microgrid that can sustain itself. And with what we're doing with DNA spaces and what we're doing to create smart buildings, that is the future. These buildings that can sustain themselves, that can power themselves, that can control heating and cooling through automation and telemetry. That's exciting. But that's one area. There are many areas in which we can collaborate. I'll tell you another story about a company we worked with out of the UK called eFlex. How many of you have electric cars? Is that popular here? Tesla? There you go. Okay. Well, in the United States, they're extremely popular. They're everywhere. In fact, you can see long lineups in California of people waiting to charge their vehicles. But this company, eFlex, came up with a solution where, imagine you take your electric car, you come home at the end of the day, and you park in your driveway in your garage, and you hook it up to the charger. You do all of your cooking, you turn on the TV, you put the kids to bed, and you use electricity. But instead of drawing that electricity from the grid, your car is actually contributing to the grid to power your home, because there was 20% battery left when you brought it into your garage. And then when you're asleep, between 3 a.m. and 5 a.m., it charges your car again, when it's not peak usage. So then you've taken all of these batteries that are now electric cars, and you're contributing energy to the grid. And that's a sustainable solution. And it's, again, one of the other areas where we're looking to innovate in and collaborate with through our CDA program. The point I want to make here, ultimately, is that none of this is possible without outside-the-box thinking. The challenges of today, we have never confronted before. But it's this commitment we have to protecting the planet, to connecting the unconnected, and being ethical stewards of technology that is going to propel us forward. We are one company, but at scale, we can move the needle towards powering an inclusive future. And it all starts and ends with skilling. If we don't have the workforce to sustain our innovation, what's the point? We can only take innovation so far. So I hope you feel energized, because the work you do every day is critically important to serve our communities, our governments, to power resilient economies, and to power inclusion in our communities. Thank you very much. Al escenario para nuestra charla magistral a Pamela, nuestra vicepresidenta del RED Cisco Networking Academy, y Rebeca de la Vega, directora de la Oficina de Impacto Digital. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Fuerte las manos, por favor. So I will switch to English. Our special guest today is a distinguished leader at Cisco, someone who has dedicated her career to fostering innovation, learning, and growth within the technology sector. She is the Vice President of Learning at Cisco, where she helps IT professionals and software developers enhance their skills and drive forward the future of technology. With over 15 years at Cisco, she has held numerous leadership roles, including Senior Director of DevNet CX Community and Ecosystems, where she focused on business development and partner-centric programs. She has also been instrumental in establishing key initiatives such as the Collaboration Independent Software Vendor Program, the Solutions Plus Program, and the DevNet Partner Transformation Initiative. Before joining Cisco, she directed business development strategy at Vida Networks, which was later acquired by Cisco, and served as a regional sales leader for digital publishing systems at Xerox.
Please join me in welcoming partner up. It's a pleasure. Learning at Cisco is a brand new organization. So can you tell us a little bit more about it and why these groups came together? Absolutely. So first of all, thank you so much. I am so grateful to have the opportunity to talk with you all and get to know you all over the next couple of days. You heard 10 years ago, I started an organization, a program at Cisco called DevNet. And at that time, that organization was dedicated to ensuring that our network engineers have the skills to automate all of our networks. The innovation that has happened since then has been absolutely extraordinary. For the past 3.5 years, I've had the pleasure of leading our training and certification programs for Cisco. And those certifications and the training is what is used in the Net Academy program at that entry level. But our certifications in that training also addresses the more advanced all the way up to the expert level. And so they're formal coming together of Net Academy and training and certifications at every continuum. That entry all the way to the expert has never been more important at this point in time. Together, we've achieved over 5 million certifications. And just last year, correct me if I'm wrong, in Latin America, there's been a 20% growth of the number of students participating in Net Academy. And that's all of your good work. So thank you so much. How do you talk about the synergies that you see? Can you share more about the synergies between learning and certifications and NADCA? Yeah, absolutely. So first and foremost, you have 2 teams with strong expertise and 2 teams that are dedicated to education and dedicated to making sure that all of you have the information and the resources that are needed. That's number 1. Number 2, you're already using in your programs, in the Net Academy program, the certifications. It's never been more important to have those certification awareness to bring to your students so that they understand it's not only about digital literacy, but how do they then continue their careers. What is very unique about Cisco's certifications is that our certifications demonstrate skills. And why that's so important at every level is when you're entering a job, you don't have a choice over whose equipment you're going to work on. So you need the skills to be able to do a job role. And I'm very proud to say that what we do with our certifications and our training for those certifications is on an annual basis, we do a job task analysis. Skills are evolving so quickly. So to not do that skills analysis would mean that we're deficient or behind in what's needed. The way that we approach it is looking at every job role, looking at every job task, and determining what skill is necessary for individuals to be successful. What skills are now necessary for them to advance their careers at an organization and even switch careers. So we do that on an ongoing basis, and it is one of the reasons why they are so globally recognized. Hiring managers look for certifications from every company, from every corner. We're going to continue that commitment. So we're working together, we're going to be able to provide all of you with more resources. We're going to be able to provide more curriculum, more content so that you can augment your curriculum and in turn make you more successful, which of course makes our students more successful, and that's what we're all here for. Now that you talk about skills and jobs and the marketplace, let's get deep a little bit of that. Cisco has always been committed to this program, but as you said, the marketplace is evolving. What is the biggest change in the market that we need to be aware of regarding skills? Absolutely. So, it's taken me a few minutes to finally get to the topic of AI. AI is changing the way we work. It's
is changing the skills that are needed, and it's going to continue at that pace. How many here are using AI in their jobs already? It can be very magical, but I think you would agree with me that unless you know and you have the fundamental skills, you don't know what you're going to get. So what is not going to change is that need for foundational skills, is that need for knowledge, and then using AI as a tool, similar to how we use automation. It is a tool coupled with humans that are needed to do incredible things. And our approach to how we're integrating AI is similar to how we integrated automation. And that is taking AI and looking at all of the different job tasks, the different job roles, and where it makes sense, including it in our curriculum, and including it at the right time. And most importantly, making sure that we have a basic literacy program available for everyone. Because people need to be aware of what AI is, what it can do for good, but also what to be aware of. And so we're very committed to doing that, and that is a change that we will continue to see. The other place that is related to AI is cybersecurity. Because so much is being automated now through AI. So many bad actors are able to take advantage of AI and then penetrate in a way that causes bad reactions. And so we're seeing a significant growth in the need for cybersecurity. In this region alone, we did an analysis of the needs for jobs, and cybersecurity is a skill that is growing by 28% year over year. And that's an area that we're going to continue to expand in and continue to provide curriculum around, and as well as our certifications. So you mentioned that there were some things that will remain the same, but given these changes, where can you elaborate a little bit more where our foundations are and what is staying the same? Sure. So again, there's the need for foundational skills is going to stay the same. The need to provide basic information is going to need to stay the same. I had the opportunity to visit an academy upon my first day here, which was so welcoming and so impressive. And we visited the classroom, and the students, number one, were so engaged, and the instructor was so engaging. And the children in that class, it was clear the skills that they were learning, they understood. And I even asked them, is this going to help them in their daily lives? They said, absolutely, because we now know what we need to protect our data. We now know what we need to protect our family's data. And if you extend that out, you now know what's needed to protect your country or your business data. And that is not going to change. That's only going to get more critical as the world gets more connected. So let's talk a little bit about the future. What do you see as the future of NetAcad? The future of NetAcad in a large way is going to be dictated by all of you in this room. We're providing the framework, we're providing the curriculum, we're providing the program, we're providing fantastic resources that are on your team to work with you. But we need your feedback, and we want your feedback in terms of what your seeing needs are, how we can help, and how we can bring together the resources that exist both at the higher levels all the way down to the literacy levels. Let me share a story with you because I think this is very impactful where we're already seeing a tremendous amount of synergy and impact. In a very rural area in the U.S., we have several Net Academies. And students went through the academy. They achieved their CCNA, which was fantastic. But when they entered the workplace, they were
still struggling. Lots of jobs are remote, so they didn't have a strong team at the workplace. One of the benefits of being connected and bringing our groups together is our certification community is 1.6 million strong worldwide. And they're a very vibrant community. They like to help each other. They like to talk to each other. They give each other encouragement. They give each other tips. There's the formal education, but then there's also community support and community help. We connected these individuals with what we call the Cisco Learning Network. And they found that support, they were able to continue to achieve in their jobs, and they're now very successful. And that's just one area that we really are aware of, where we can work better together. The other area is even with our partner programs and providing more professional development as innovation happens. All of you need upskilling as well, right? So being able to connect you to a broader set of resources and provide you more professional development is another area that I think will be extremely strong. So we are so much excited and we look forward to the future. Thank you so much for sharing your thoughts today. But before we go, what are you looking forward to for the rest of the event? So, like Saro, I've been extremely impressed with the hospitality of all of you, of the places that I've had an opportunity to visit, of the local team, as well as the delicious food that is here. So, but most of all, I look forward to hearing from all of you. I know we have some meetings that are set up. I know over the course of the 2 days, there's several breakouts that I would encourage you to attend. One of which is actually going to be talking more in depth about the skills gap. We partnered with the Net Academy team, partnered with the Brazilian government, and we created a task force in preparation of the G20. They had some policy recommendations around early education, around how to make sure there's continuous education. The good news is, I think we're all adhering to those policies. What I heard from the Vice Ministry, what I hear from all of you and the programs we've implemented, we're on the right track. So that's a positive. How we double down, I encourage you to visit that breakout session. I encourage you to learn, meet the rest of the team, talk to them about your needs, hear what we have that's new, hear how the programs that we have that we're bringing to you will impact your role, but most of all, I encourage you, and I'm very hopeful that you will continue on this journey of education, which is so important, not only for individuals to thrive in this world of AI, but also for our economies to be sustainable, as well as to ensure that all of us have the skills that are needed to be successful. Thank you so much. Such a pleasure talking with you this morning, having you here. Welcome again, and well, thank you for sharing all your thoughts today. Thank you, everyone. Thank you. Un fuerte aplauso nuevamente a Pablo Morales, a Verónica de Rivera, por favor. Muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias. Bien, continuando con esto, voy a volver a invitar a Rebeca al escenario para que nos acompañe con su charla Perspectiva de Latinoamérica y el Caribe, navegando oportunidades y desafíos. Un fuerte aplauso, por favor, para Rebeca de la Vega nuevamente. Un gusto nuevamente estar aquí y compartir con ustedes algunas de las historias que no son producto únicamente de nuestro esfuerzo, sino del esfuerzo de todos los que estamos aquí y del poder de la colaboración. Vamos a hablar un poco de las perspectivas en nuestra región y de lo que está sucediendo actualmente. Y para empezar, algunos de ustedes ya han escuchado de mí esta historia, pero siempre me gusta recordar por qué estamos aquí. Hace más de 15 años, cuando mi primera visita a una academia, encontré a un chico
que con toda ilusión lo más que quería es que la persona que estaba al frente le firmara y le pusiera su autógrafo en un libro de CCNA. Yo decía, no puedo creer, ¿cómo puede un niño de 17 años querer que alguien le firme su libro de CCNA? Yo no lo entendía. Y yo le decía al profesor, ¿tú preparaste esto para mí, para el día de hoy? Y me decía, no, te lo juro que no. Entonces, ver esta posibilidad de un chico de 18 años apasionado por un tema de tecnología, pero lo que no entendía yo es que esto había cambiado las posibilidades de su familia. Era el primer miembro de la familia que iba a la universidad. Era la posibilidad de tener un ingreso mayor que el de su familia. Entonces, eso cautivó mi mente y eso cautivó mi corazón en este programa. Vamos a hablar un poco de los desafíos y perspectivas que seguramente de ustedes pues ya saben. Un contexto sociopolítico muy complejo. Justamente ayer en México, nuestra primera mujer presidenta en la República Mexicana, pero esto ha traído pues muchos cambios, ¿no? Y no solamente México es el único país de la región, tenemos una situación compleja políticamente a veces que no entendemos claramente. El tema de la educación sigue siendo una gran preocupación, desigualdad, especialmente en áreas rurales. Este reto de ajustar las demandas del mercado con lo que se ofrece en las instituciones educativas, mejorar la cobertura, por supuesto, y todavía tenemos brechas de calidad y de acceso. El desempleo juvenil, ¿no? Un desempleo que está alrededor entre el 15 y 20% y que supera el promedio del desempleo general. Y las razones tienen que ver en gran medida con la falta de experiencia laboral, pero también con el desajuste de las habilidades con las necesidades del mercado. Y en este contexto, la educación técnica y la educación vocacional presentan una gran oportunidad. Ante estos desafíos de falta de alineación y de la insuficiencia de infraestructura, pues la posibilidad de tener habilidades que puedan salvar o que puedan acortar esta brecha para los jóvenes es sumamente importante. Y es de ahí donde el trabajo de muchos de ustedes están en este segmento y es una gran oportunidad para nuestra región. Y bueno, una población en nuestra región con una gran cantidad de jóvenes. El polo demográfico, si lo podemos llamar de esa manera, en nuestra región, donde los jóvenes representan el 25% de la población total. 163 millones de jóvenes. 163 millones de jóvenes. Nuestra responsabilidad pues sigue siendo grande. Y ante esto pues tenemos una gran oportunidad. Una gran oportunidad de seguir trabajando juntos para lograr transformar la calidad de nuestro país, de nuestra región. Y ante esto, y lo comentaba Par hace unos momentos, pues las habilidades resultan ser fundamentales. Es la nueva moneda del siglo XXI. Hablemos entonces de habilidades. Y como saben, pues nuestro propósito es transformar la vida de los estudiantes, la vida de educadores y comunidades con el poder de la tecnología, la educación y las oportunidades para acercar los trabajos a los jóvenes y crear y potenciar juntos un futuro inclusivo para todos. Esto es imposible hacerlo solo desde nuestro lado. Por eso la importancia de tenernos a todos ustedes aquí el día de hoy. Y bueno, nuestro programa busca desarrollar precisamente estas habilidades. Es uno de los programas de habilidades más antiguos del mundo y sin embargo uno de los que está totalmente más actualizados. Ofrecemos pues programas de alta calidad, software de simulación, oportunidades de práctica, pero repito, un componente vital para poder lograrlo es las alianzas que hacemos con todos ustedes.
de nuestra colaboración, de cómo a través de la colaboración es la única manera que tenemos para poder escalar y para poder lograr este resultado juntos. Ustedes, nuestros partners. 116 partners en la región. Y bueno, como ustedes saben, el día de hoy vamos a tener una ceremonia de premiación. Vamos a premiar a 15 partners Premier Plus y 21 partners Premier. Pero la colaboración de todos es indispensable. Muchísimas gracias a todos ustedes por tener esta colaboración con nosotros. Así que tenemos una gran diversidad de academias, con una contribución en especie de más de 5.7 mil millones de dólares en 190 países. Y una de las cosas que poco decimos y de las cuales estamos muy orgullosos, y va a tener una sesión, es hablar de cómo este programa es accesible para las personas con discapacidad. 232,000 estudiantes que han reportado participar en el programa y tener una discapacidad desde el 2019. Esto es crear un futuro inclusivo para todos. Pero una de las cosas que me gusta más compartir es los resultados de las encuestas que hacemos, no sé si todos lo saben, hacemos al final de los cursos, por ejemplo, de CCNA, cuando el estudiante completa, llena una encuesta y le preguntamos si el programa ha sido de utilidad para él o ella, si esto le ha dado una mejor oportunidad personal y profesional. Y el 96% de los estudiantes encuestados nos han dicho que sí, que efectivamente que cuando han tomado los cursos, esto les ha abierto, les ayudó a tener una mejor oportunidad de empleo, una nueva oportunidad de empleo o inclusive una oportunidad de educación. Y bueno, 4.66 billones de estudiantes que participan en los cursos, dicen que sí es una oportunidad y les ha ayudado a tener un nuevo trabajo. Y pasemos a Latinoamérica, porque ese es el trabajo que todos aquí hemos hecho juntos. Más de 1 millón de estudiantes, 1.172.300 para ser exactos, estudiantes solo el año pasado, con acumulados 5.8 millones de estudiantes. Es increíble, la verdad es que no hubiéramos podido hacerlo solos, repito. 35% de estos estudiantes son mujeres. Si vemos el promedio mundial, estamos por arriba, pero aún en esta región tenemos mucho trabajo por hacer. Traer más chicas a las áreas de tecnología es todavía una deuda que tenemos con esta región. Y no solamente por las chicas, sino también por los equipos de trabajo y por hacer los equipos de trabajo más competitivos y más innovadores. 7.274 instructores. Es increíble. Una comunidad de verdad muy comprometida a través de 2.365 instituciones. Gracias nuevamente, porque juntos es como lo podemos hacer. Y ahora, de lo que más me gusta hablar, que es de las personas, porque cada uno de esos números que vimos aquí tiene un nombre, tiene un apellido y representa la posibilidad de una vida transformada. Entonces, hablemos de personas. Y déjenme compartir de aquí. Gracias. Y hoy está al frente de una organización. Decía Para hace un momento que tuvo la oportunidad de visitar una escuela aquí. Nosotros
de verdad, desde mi primer encuentro, hace muchos años, con ese chico que le firmaron el libro, y ver a los chiquitos de, no sé, 14 años, emocionados, al profesor haciendo un Kahoot para hacer el quiz de ciberseguridad, y verlos así, todos chiquitos, con sus caras ilusionados, de verdad, es un potencial enorme. Y cambia las expectativas de las personas, cambia la posibilidad de tener un ingreso por arriba del ingreso familiar, pero sobre todo la perspectiva familiar también cambia. Por aquí está Katia Moreno de IYF, y ellos también han compartido muchas historias de cómo la educación vocacional ha cambiado la vida de las familias, no solamente de los jóvenes, sino también de las familias. Y por eso quiero hablar ahora de las comunidades, ¿no? Y de cómo el programa puede, a través de las personas, cambiar las comunidades. Entonces voy a pedir que se me ponen el otro video, por favor. A Balsa Escola José Roberto Carlos é para nós uma iniciativa que a gente tem muito orgulho, porque sem ela nós não conseguiríamos levar a educação de qualidade para as comunidades ribeirinhas que ficam aí às margens dos rios como o estado do Amazonas. A Balsa Escola ela é um projeto icônico, não? Ele é bem transformador, ele está levando tecnologia de ponta, tecnologia Cisco, e também educação para comunidades ribeirinhas do estado do Amazonas. E ela, além disso, é a primeira academia fluvial itinerante do Cisco Network na queda no mundo. A tecnologia também vai dar oportunidade de onde a Balsa estiver, nós temos a oportunidade de termos os melhores profissionais do Brasil via internet, que nós não teríamos essa oportunidade se nós não tivéssemos essa tecnologia embarcada e de ponta. O Cisco Network Academy é o maior programa de responsabilidade social da Cisco no mundo, focado em trazer essas habilidades voltadas para treinar alunos e alunas do mundo inteiro no mercado de tecnologia em várias áreas, né? Rede, cibersegurança, programação, agora habilidades interpessoais. O SENAC tem uma parceria longeva de muitos anos com a Academia Cisco. Isso começou há 24 anos com o movimento regional do SENAC São Paulo. E isso foi se ampliando para muitos estados do Brasil. Desde o início do programa Brasil Digital Inclusivo, a gente percebeu que a união com o Network Academy era fundamental, principalmente porque um dos pilares do programa é a capacitação das pessoas para suportar a digitalização do país. A Balsa Escola foi equipada com uma infraestrutura de tecnologia de conectividade MERAC, incluindo conectividade sem fio, redes Wi-Fi, cabeada, segurança e também vídeo monitoramento através de câmeras de alta qualidade. Além disso, conectamos a Balsa com o mundo através de uma rede de alta capacidade baseada em satélites de baixa órbita. Essas iniciativas como a Balsa Escola garantem que nenhuma população seja deixada para trás. É a chance que as pessoas conseguem perceber de ter acesso a um produto da educação profissional, mas sobretudo a se sentirem parte desse universo profissional através da qualificação que nós levamos. Lançar a Balsa esse ano tão especial, onde comemoramos 3 décadas de atuação no país, demonstra o nosso comprometimento com o Brasil, o nosso comprometimento com a digitalização do país. ¿Dónde están los brasileños aquí? De verdad que nos ha emocionado muchísimo esta primera academia flotante en el mundo y poder hacerlo aquí en Latinoamérica, en una zona que todos, pues para todo el mundo es importante, el Amazonas. Y la escuela nuestra, el SENAC tiene esta escuela flotante desde hace mucho tiempo. Lo que es nuevo es la posibilidad de llevar conectividad a áreas donde solamente es posible llegar pues en bote, ¿no? El otro día me decía una persona, voy a ir a la comunidad donde está parado el bote, porque el bote va de comunidad en comunidad, va a haber una sesión donde van a poder hablar y conocer más esta historia,
rápidos, no hay otra manera de llegar, no hay hotel en la comunidad, no sé dónde me voy a quedar, pero la posibilidad de ir y ver lo que está sucediendo en una zona que no estaba conectada, que como decía Sara en la mañana, de conectar pero no conectados, pues es súper emocionante. Muchas gracias a CENAC, porque sin esto no lo hubiéramos podido hacer. Y estamos súper entusiasmados porque yo creo que el año que entra vamos a poder compartir pues, las historias de las personas de esta iniciativa. Esperamos pronto sea replicada, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Esa es una posibilidad que tenemos de replicarlo aquí. Y pues bueno, vamos a conocer más en una sesión individual. Y pues hablemos de los países, porque las personas repercuten en las comunidades y las comunidades repercuten en países que están mejor preparados para aprovechar las oportunidades, en países que pueden ser más competitivos y que pueden dejar a sus ciudadanos en mejores circunstancias. Y ahora pues no es que esta fotografía que sea familiar, pero quiero compartir un caso de una academia en México que está trabajando no solamente para mejorar vidas de las personas, sino dar oportunidades a personas que jamás hubieran pensado tomar esta capacitación, pues una nueva perspectiva de vida. Entonces, si me ayudan con el siguiente video, por favor. Y ahora veo las cosas desde otro punto de vista, ya no las veo desde abajo, sino desde arriba. Para el programa de Cisco Networking Academy en México es muy importante abarcar la sociedad, no solamente en las escuelas, que es en donde implementamos el programa, sino también llegar a otro tipo de poblaciones. Hacemos alianzas con organizaciones que trabajan en este tipo de actividades donde benefician a la penitenciaría. El programa Llaves es un proyecto enfocado para la atención a personas que están en proceso de salir. Todo esto ha surgido desde una invitación que nos hicieron para acompañar a una persona que iba a dar una plática motivacional a un centro correccional. Nos dimos cuenta de las muchas necesidades que dentro de una penitenciaría tiene, y de ahí nace la iniciativa de poder contribuir a la formación de las personas privadas de la libertad. Es muy satisfactorio todo esto para mí, porque sé que lo puedo implementar en mi persona, en mi trabajo, en mi vida diaria, cotidiana. Me siento pues como que con más ansia, ¿no?, de aprender más. A mí en particular pues sí me ha dado, ¿no?, seguir conociendo, seguir aprendiendo. Hay diferentes cursos, tenemos muchas rutas de conocimiento, sin embargo, por las características que tiene la población, son cursos cortos, son cursos introductorios, pero que les dan las herramientas necesarias sobre temas de alfabetización digital. Empecé a conocer cosas nuevas y a descubrir habilidades que antes no aprendía y no entendía. A poder instalar programas, a poder conocer qué es un software. Es muy atractivo, muy interesante las dinámicas que se realizan, ¿no? Las especificaciones que da la persona que nos imparte, pues es muy detallada. Me siento muy orgulloso del trabajo que hacemos por el impacto en trascender a mejorar la vida de las personas. Muchas veces decimos que el logotipo de Cisco es el puente a lo posible, y a través de estas iniciativas puedes ver el testimonio de la historia de cada una de las personas. Ninguno ha reincidido. Eso habla también de un nivel de eficacia muy importante, que en este momento podemos presumir de que ayuda. Es un modelo de reeducación que nos va a permitir llegar al objetivo. Que aún estando en situación de cárcel es posible desarrollar, es posible emprender. Me he sentido más capaz, con mayores expectativas hacia cuando recupere yo mi libertad. Lo más importante que me ha dejado este aprendizaje de Cisco ha sido la prevención, más que nada, cómo se puede manejar o cómo se suscitan las amenazas, ¿no?, sobre la ciberseguridad. Lo que nos enseñaron sobre la ciberseguridad, pues obviamente quién no quiere estar seguro, ¿no? Me gustaría agradecer a Cisco por la oportunidad que se me brindó, que se me haya tomado en cuenta. Gracias a ellos, nosotros tenemos una esperanza de superación y de vida, ¿no?
compartirle también parte del conocimiento que se le brindó para que sea ella también una mejor persona, ¿no? Nace una grande opción de paz que me hace sentir seguridad. Que no estoy solo, que hay alguien más en los que puedo confiar y sentir tranquilidad. Que me brindan la certeza que mis conflictos tienen solución sin llegar a la agresión. Entonces, este es el trabajo que ustedes realizan. En Ecuador, porque en Ecuador hemos también trabajado con personas privadas de la libertad en Ecuador y ha sido también una experiencia muy conmovedora. Y por último, pues también un aliado fundamental para poder escalar han sido los gobiernos. Trabajar en diferentes países ha sido, pues, esa soy yo, estoy revisando, quiero ir. Ha trabajado con los gobiernos en una gran parte de nuestra región, México, Perú, Costa Rica, Argentina, como pueden ver aquí, por supuesto Brasil, Colombia, Chile, Guyana, por ejemplo, República Dominicana, y tal vez esté omitiendo aquí alguno, pero hemos trabajado en diferentes tipos de proyectos con diferentes visiones, de la mano de un partner, pero con ministerios de educación, la Secretaría de Educación en México, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía en México, un programa muy importante, aquí están nuestros amigos de Costa Rica, con los funcionarios públicos, para llevarles conocimientos y habilidades de ciberseguridad. Argentina, hemos trabajado con el INET, en fin, ha sido un trabajo de la mano con ministerios y con secretarías, dependiendo de dónde estamos en la región, pues puede tomar diferentes nombres. Aquí mismo en Perú, ya lo decía la viceministra, hemos trabajado con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Defensa, aquí nos acompañan, también del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Trabajo. Entonces, de verdad, pues esto no lo hacemos solos. Gracias por la alianza, gracias por la confianza, y esto va por todavía muchos años, esperamos, de trabajo colaborativo. Thank you, obrigada, y espero pues convivir con ustedes y conocer más de cerca otras historias para poder compartirlas pues en adelante. Muchas gracias, y bueno, pues ahora sí, ya con esto continuamos. Recuerden que al final a la persona que interactúe se va a sortear los premios, ¿ok? Muy bien. Dicho esto, mientras que vamos ingresándola para votar, mientras que algunos todavía la están descargando, están registrándose, les voy a pedir que también nos pongamos de pie, pues nos vamos a tomar una foto en la gradería. Por favor, a fuerte. 1, 2, 3, 5. ¡Vamos! Vamos. A la cuenta de 3, un grito del millón, ¿ok? Acaban de ganar un premio grande. ¿Listos? 1, 2, 3, ¡grito! Muy bien, ahora sí, muchas gracias. Muy bien. Un fuerte aplauso, por favor, para Gabriel. Adelante. Fuerte aplauso nuevamente. Buenos días a todos. Muchas caras conocidas, pero para aquellos que no me conocen, yo soy responsable por el Cisco Network Academy en Brasil, y es un honor realmente estar aquí con vosotros hoy para presentarles las políticas y recomendaciones políticas del G20 para la cumbre del G20 que tendrá lugar en Brasil, ¿no? Y sobre todo recomendaciones de cómo podemos cerrar la brecha de la educación y el empleo. Y mi presentación es justamente eso, ¿no? Compartir esas estrategias, esas recomendaciones, cómo esto puede ser aplicado en nuestro contexto de Networking Academy, no solo en Latinoamérica, pero en el mundo, ¿no? Y cómo podemos
relación entre el sistema educacional y las necesidades del mercado laboral. Y quería empezar primero hablando un poquito sobre lo que es el evento, el grupo de los 20. Este es el principal foro económico y de política en el mundo, que no solo habla de economía, pero habla de varios temas súper estratégicos y súper importantes para el grupo global de las naciones, no solo las naciones que forman parte del grupo, pero todas las naciones del mundo. Existe entonces un aumento del enfoque en estos temas políticos para no abordar estos temas tan importantes en un mundo que está cambiando mucho. Y este grupo reúne las 19 principales economías del mundo, así como la Unión Europea y la Unión Africana. El grupo representa 85% del PIB global y como miembros de Latinoamérica, no estamos aquí en Latinoamérica, tenemos la representación, y me imagino que muchos de esos países están representados aquí también, que es la Argentina, Brasil y México. Y este grupo celebra reuniones anuales. Estamos en 2024, se celebra en la ciudad de Río de Janeiro en noviembre, y también en noviembre se culmina el cierre de la presidencia brasileña del grupo. Y el G20 es un grupo gubernamental. Alrededor de este grupo gubernamental, de presidentes, de ministros de varias áreas, hay todo un ecosistema de grupos sociales, de grupos de engagement, justamente para que las políticas públicas también escuchen las voces de varios sectores del mundo. Podemos decir, el sector de inclusión de género, el sector parlamentario, el sector urbano y el sector económico. Y es de esto que quería hablar. Me gustaría hablar justamente del B20. El B20 es el foro de diálogo oficial del G20 junto con la comunidad empresarial global. Estamos aquí y el grupo ofrece recomendaciones políticas de impacto y que pueden ser aplicadas en el contexto del G20. Y este año tenemos ahí la representación de más de 1000 empresarios de todo el mundo. Esto no es una iniciativa brasileña, aunque esté este año en Brasil. Y el B20 es hosteado, o sea, el anfitrión del B20 en este año es la Confederación Nacional de la Industria Brasileña, y el brazo de formación profesional de la CNI, de la Confederación, es el SENAI. SENAI es uno de los partners más importantes del Brasil, un partnership, un compromiso, una colaboración de más de 23 años, y hemos formado juntos más de 90.000 brasileños en todo este periodo. Entonces quería agradecer aquí, tenemos la representación del SENAI Nacional con el profesor Jorge Andrade. Muchísimas gracias por la invitación y el reconocimiento. Yo creo que este reconocimiento no es un reconocimiento del equipo de Networking Academy en Brasil, pero un reconocimiento global del papel de Networking Academy en la formación de profesionales, y vosotros como partners del programa tienen un papel muy grande en todo este trabajo. Entonces, muchísimas gracias. Y existe, el evento tiene varios grupos de trabajo. Estamos hablando de temas como comercio, inversión, la transición energética, el clima, que cada vez los cambios climáticos nos afectan de manera inminente, la transformación digital, que creo que también tiene una intersección muy grande con lo que estamos y vamos a hablar con vosotros hoy: finanzas, integridad, sistemas alimentarios, la cuestión de la inclusión y la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, y por supuesto empleo y educación. Y es por esto que queremos aprofundar más en este grupo de trabajo sobre empleo y educación. Y los temas del B20 están estrictamente alineados a los temas del G20. Cada año estos temas cambian de acuerdo con el país anfitrión. En el caso de Brasil estamos haciendo hincapié en la cuestión de inclusión social, la lucha contra el hambre, la transición energética y la reforma y la nueva gobernanza global de las instituciones internacionales. Y como puedes ver,
esto se refleja mucho también en los pilares estratégicos del B20, pero quería resaltar que el B20 trae un aspecto adicional, trae la cuestión de la mejora del capital humano. Y esto, estoy seguro que es porque la capacitación, la educación, tanto básica como profesional, es el cierne de un desarrollo económico social equitativo y es estratégico para el sector productivo y para el sector empresarial. Y el grupo de trabajo es formado por 130 miembros, estamos hablando de miembros de todos los países del G20, pero de otros países también, organizaciones internacionales, 15 sectores, representación de 15 sectores productivos, un presidente y 8 vicepresidentes. Yo he tenido el honor de ser invitado a ser un vicepresidente representando a Cisco y representando a la Networking Academy y también representando un poco del trabajo que venimos haciendo con vosotros desde hace casi 27 años. Y hemos elaborado un documento de política, 3 recomendaciones y 6 acciones políticas y estratégicas. Este comunicado que ha sido terminado, las recomendaciones de todos los grupos ya se han terminado y estas recomendaciones han sido entregues al presidente Lula hace un mes y medio y será entregue o oficializado de manera internacional en la punta del evento que tendrá lugar en São Paulo en octubre. Y aquí me gustaría ahora enseñar un vídeo de Felipe Morgado, que es el superintendente de educación profesional de SENAI, ¿no? El brazo, como he dicho, el brazo de capacitación profesional de la industria brasileña, que es el secretariado del B20 este año. O B20 é uma oportunidade de, junto com o setor produtivo, junto com vários países, debater educação e trabalho, a união desses esforços. Eu acho que é um senso comum de que o mundo opta pela formação profissional, pela educação profissional, como uma estratégia de pensar um pouco sobre o futuro do trabalho. E isso ficou bem claro nas recomendações. Se nós avaliarmos um pouco o que as empresas estão recomendando no que se refere a trabalho e emprego, eu destaco primeiro a necessidade de uma formação básica de qualidade orientada ao mundo do trabalho e às novas tecnologias. Formar um jovem mais preparado para essas transformações que estão acontecendo. Alinhado a isso, estão as profissões técnicas, a necessidade de se unir, né, as tecnologias, o aprender a fazer, com o dia a dia das profissões, o dia a dia das empresas. E é nesse elo que eu trago a oportunidade que nós temos junto com a Academia Cisco, aonde nós, juntos, desenvolvemos habilidades e certificamos estudantes dentro de uma lógica de aplicação, de uma lógica de transformação, pensando no futuro do trabalho. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto importante é relacionado à diversidade e inclusão, olhando o futuro do trabalho, a necessidade dessa equidade, dessa preocupação, né, com as profissões e com a formação desses profissionais, pensando no futuro do trabalho. Além disso, aspectos relacionados ao ensino superior, olhando desafios existentes nesse processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que existe um distanciamento, muitas vezes, entre a necessidade do setor produtivo, né, e a formação que as instituições de educação oferecem. Então, essa aproximação entre esses dois atores é muito importante para que a gente possa reduzir o esforço, o retrabalho, a requalificação, ou reduzir os custos
né, da formação para a produtividade. E por último, o que eu destacaria é estar relacionado o quanto tanto a formação técnica quanto a formação superior estão ligados à inovação, à tecnologia, né, como agentes de base para o desenvolvimento de inovação, desenvolvimento de tecnologia. Então, esse link entre institutos de pesquisa e desenvolvimento e o mundo da educação é muito importante para que todos nós possamos formar profissionais mais preparados e, além disso, inovar e estimular para a juventude, principalmente, o desejo de transformar o mundo, sempre um mundo melhor. Bueno, Felipe, no apoyo precisamente, pero muchas gracias por su video. Y ahora estás preguntando por qué hemos traído este tema como parte de la agenda de la conferencia y por qué estos temas son relevantes, ¿no? Porque las recomendaciones son relevantes. Primero de todo, yo creo que es un instrumento que podéis utilizar, ¿no? Siendo un país de repente conociendo, de mapear estas tendencias tecnológicas y de competencias profesionales para el futuro del trabajo. Y también entender, ¿no?, cuáles son esos desafíos globales, ¿no?, del sector privado en términos de capacitación, educación y formación de mano de obra, ¿no? Yo creo que todo esto nos lleva como líderes de educación y como ecosistema a comprender un poquito mejor esas necesidades del sector productivo, del sector privado, de la industria y también de los empleadores para elaborar políticas y programas educacionales orientados al mercado de trabajo y orientados a que nuestros estudiantes y alumnos consigan una posición y un empleo. Y también anticipar, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no?, a través de estas tendencias, anticipar las elecciones futuras en tecnologías emergentes, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías en la industria, en el sector del comercio, que los empleadores van a utilizar en 1, 2 años, 3 años? Y eso está cambiando muy rápido, entonces es muy importante esa anticipación. Y con eso orientar vuestras estrategias como educadores, como instituciones educacionales y la inversión que hacéis en determinados programas, en determinadas infraestructuras, en determinadas tecnologías. Yo creo que todo esto, ¿no?, nos lleva a la percepción que es muy importante fomentar colaboración, fomentar iniciativas educacionales con el sector privado y me arriesgo a decir que es esto que estamos haciendo con vosotros a más de 27 años. Entonces, un poco de las recomendaciones clave, ¿no? ¿Cuáles son esas recomendaciones de educación, empleo, que serán, ¿no?, colocadas para los líderes del G20? Primero de todo, yo creo que hemos identificado desafíos que son desafíos crónicos o desafíos a largo plazo, que es, en primer lugar, un desajuste enorme, un desajuste muy grande y significativo entre los sistemas educacionales actuales de aprendizaje y las necesidades de la fuerza laboral. ¿No? Hay un descompaso muy grande. Desigualdades persistentes, que podemos, por ejemplo, mencionar otra vez la inclusión femenina en el mercado de trabajo, pero podemos mencionar varias otras desigualdades. La volatilidad macroeconómica y las tensiones geopolíticas también son un obstáculo al crecimiento sostenible y del empleo. Yo creo que no necesitamos ir a Ucrania o a Líbano para entender que también en la región latinoamericana tenemos mucho de esa volatilidad, tensiones políticas, tensiones geopolíticas que afectan a largo plazo nuestras estrategias educacionales. Y hemos colocado, como ha dicho Felipe, 3 recomendaciones. La primera es preparar una fuerza laboral resiliente y productiva, ¿no?, para el futuro del trabajo. La segunda recomendación, garantizar una fuerza laboral diversa, inclusa y que se adapte, ¿no? Estamos en un mundo que cambia muy rápido, no solo la tecnología, pero la situación de la gente, la situación política. Entonces,
essa força de trabalho tem que se preparar-se para ser todavía mais adaptável. E a terceira recomendação é o fomento da inovação e do crescimento sustentável. Eu creio que para esse grupo da recomendação 1 é a mais, tem mais impacto, está diretamente relacionado tanto ao trabalho de vocês como à colaboração que tenéis com o Cisco Network Academy. Então, vou trazer as duas ações políticas um pouco em detalhe. A primeira é a melhora da educação básica, que o Felipe já comentado. Eu creio que é não só matemáticas, língua, ciências, mas também habilidades que já preparem este niño ou esta niña para empregos, com habilidades tecnológicas, de alfabetização digital, sostenibilidade e também empreendimento. A atualização de los docentes em desenvolvimento e a alfabetização digital de seus instrutores e professores. Eu creio que muitos de vocês aqui também são ITCs e sabem do desafio que é a formação e o desenvolvimento profissional desses profissionais para adaptar-se melhor às necessidades de nosso principal cliente, nós somos os alunos, e involucrar as empresas, identificar as brechas de competência, desenhar novos cursos, novos programas baseados na necessidade do mercado. E eu creio que já, como eu disse, já estamos fazendo isso desde há muito tempo com vocês e Cisco, eu creio que a Network Academy pode ajudar muito, não só nos programas que já hacemos, mas escalar os programas nesse sentido de ajudar a fomentar a inserção de cursos no sistema educacional, actualizar essas habilidades dos alunos e dos docentes também, isso é muito importante a largo prazo, e colaborar com vocês na revisión curricular para justamente cerrar cada vez mais esta brecha entre a educação e o emprego. E a ação política 2, ela viene muito, diz muito sobre a questão do reskilling, a recalificação e a melhora de habilidades para cerrar esta brecha de talento, enfocando em competências tecnológicas, em competências de sustentabilidade. Eu creio que se hace muito hincapié na questão da sustentabilidade, sobretudo por os cambios que estamos vivendo, nos cambios climáticos, e também, neste caso, a Network Academy pode oferecer alternativas de enseñanza para vosotros. El desarrollo de incentivos, y como establecemos directrices para el aprendizaje y del mundo del trabajo, y yo creo que mucho también lo que hemos escuchado de Rebeca de Pá, la facilitación del reconocimiento de habilidades, de ofertas educacionales que llamamos de no tradicionales. Yo creo que también estamos ya haciendo esto con vosotros, microcredenciales y el fomento de certificaciones de la industria. Otra vez, la Network Academy está muy bien posicionado para ayudar a vosotros en vuestros esfuerzos de recalificación, mejora de habilidades, integrar cursos y programas de recalificación y promover este reconocimiento de esas habilidades, de las microcredenciales, de certificaciones, certificados. Entonces yo creo que la palabra ahora no es solo crear estos programas, pero sí cómo podemos en conjunto escalar esses programas. Eu creio que para isto, e casi finalizando minha apresentação, para lograr isso necessitamos alianças. Necessitamos aqui fortalecer e aumentar nossas alianças para ajudar a conectar todavía mais o setor produtivo, o governo, as instituições educacionais e a sociedade civil. Só juntos eu creio que podemos mitigar ou ao menos diminuir cada vez mais essa brecha tão grande de trabalho e habilidades que vemos não só na Latinoamérica, mas em todo o mundo. Então, se tenéis curiosidade, se queréis saber com mais detalhe todas essas recomendações, não só da educação, mas das voltas ao emprego, aqui está o QR Code, tenéis acesso e eu creio que não teremos tempo para perguntas e respostas, mas eu estarei aqui nos 2 dias e caso tenhas interesse,
quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. Y ahora, continuando con el programa, por favor, quiero invitar a dos personas. A Giuseppe Schinke, arquitecto principal de Networking Academy, y a Dave Free, gerente de Producto Global de Networking Academy. Un fuerte aplauso para los dos, por favor. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están todos? ¿Bien? No puedo oír. ¿Cómo están todos? Ah, bien, bien. Bueno, voy a hablar en inglés. I am very excited today to be here with all of you. Thank you so much for making the effort to come. We know it's a sacrifice to be here. Thank you for being here, and thank you for all that you do. Speaking of a sacrifice, I am on stage today with Giuseppe Cicco. You remember if you were here last year, Giuseppe joined us via WebEx to talk about AI. This year we have him in person, and he's got another session later this afternoon where he will be talking more about AI and the research we've been doing here. So don't miss that. But I want to introduce him a little more formally. Giuseppe is from Rome, Italy, so he came all the way from Rome to be here with us today. And he is our principal architect. What that means is he's able to see into the future, and he helps us decide what technologies we should focus on, what skills your students are going to need in the future to be a part of the AI future. So we're really excited to have him here with us today. Buongiorno, Nathan. After I speak English, maybe Italian would be better, I don't know. So I'm so pleased to be here this year, and I'm so honored to share this session with Dave Free. And you know Dave Free. Dave Free is the leader of our product management. So he will start sharing you what we have achieved this year and what is coming next year. So over. Thank you, Giuseppe. So 3 things we're going to cover. First, we're going to do a quick review of what's been accomplished this past year. Both from us and from you together, amazing things have been accomplished. You've heard some of that from Rebecca and from Far. We'll dive into that a little deeper. Then, a big effort this past year has been what we've been calling the Converge platform. And we'll talk more about that process as well as some of the key features and benefits that that's brought about. And then finally, we'll give you some really exciting portfolio updates. So, let's jump in. I mentioned our team has been really busy. We have delivered 14 new courses, new curriculum offerings in the last 12 months. We've done 34 new course translations, including 5 in Spanish and 5 in Portuguese. And even though the number is the smallest, the biggest effort probably is this Converge platform. That included not only all of the technology work for this new platform, but moving all of the legacy courses off of the old Netacad.com onto the new Netacad.com. So that's been a huge effort. It's been a great year, but our year has been dwarfed by what you have accomplished. Over 1 million students in LATAM this past 12 months. That is amazing. And 25% growth in our networking courses and 84% growth in our cybersecurity courses, which ties right in with the presentations we've seen today about the skills gap. So thank you for the great work that you've done this past year. Please give yourself a round of applause. None of this would be possible without you and the instructors and the students that you work with. So thank you very much. Let's talk a little bit about the Converge platform. I think last year in describing it, we used an analogy about a jumbo jet in flight across the Atlantic Ocean. And the pilot comes on and says, "Ladies and gentlemen, we regret to inform you that one of our engines is out, but don't worry about it. We're going to swap it out while we're in flight." Right? Couldn't happen. That's kind of what we were trying to do with our platform. We had Netacad.com, the legacy, which was a great platform we've used for several years, with all of your courses on it. In the meantime, we knew that there were new features that we needed to add to be prepared more for the digital future. And so we started this green space called Skills for All, where we could develop those features and those functions. And then over this past year, we brought all of those new features and functions
dates, and then we'll talk more about the features and functions of the new platform. We have tried to make this transition as graceful as possible. To that end, all of the legacy courses and classes that your instructors have started continue to exist, and you can reach them from the newdaddypat.com. You can go to your courses that they're still teaching. We're giving you ample time, and the instructors ample time, 6 months to complete those courses. So a key date to put in your calendar to remind your academies about is February 23rd of 2025. That is the date that those legacy courses will need to be closed, and you'll need to move over to the new courses. And then those will automatically be archived on May 23rd. So just some key dates to remember as we move forward. With that, I'm going to turn it over to Giuseppe to remind us about some of the new learner experience, instructor and partner experiences on the new platform. Thank you, Dave. So, what I'm going to do now is try to summarize the most important functionality of the new Converge platform. And I will do that imagining a story with you. A story of a young lady whose name is Costanza, and she lives in a small village by the sea, and she's very curious. She wants to learn everything. So one day Costanza found this site, the netacad.com, and immediately noticed that there is this explore button. She likes to explore things. So clicking on explore, she will open up a windows of a lot of opportunities for courses. And now there is also a new section with what's new. So the most relevant things that are on the platform. And if for any reason she was already on the platform before Convergence, no problem. She can still go back to the old experience using the top menu bar. So this is Monday, right? In her, and I will summarize her journey in 1 week. But Monday she discovered the platform. On Tuesday, she has become a student, and she enjoys the mobile experience of the course. She can access the content, do the assessment, even do practice activity with the widget inside the browser. And she knows always where to go next, because the platform tracks all the activity, and she has all this tracking of what she has done and what is left to do. So she really enjoys this. She can change language immediately or use dark mode instead of light mode. Now it's Wednesday. She graduated with full marks. She now is applying to become a teacher. She's starting to become an instructor. And she starts teaching. And she knows how important is the role of the instructor. So she loves the curriculum, but she likes to customize the curriculum. And now she can select which content her student will see. And she can even add new content in the flow. So she has a full control of the learning experience. And of course, she likes to provide assignment for the students. So now she has a whole workflow for creating assignment, and every assignment becomes a gradebook entry. Now she has a very easy and efficient way to manage the gradebook for her studies. She's so great. So Thursday, she's become the dean of the faculty. She has a lot of instructors that she coordinates, team teaching, and she encouraged them to share classroom customization, because now they can share it, or sharing new material that each instructor has created, or even every instructor has created their own certificate with a signature, so they can upload and change the signature of the certificate. She is so happy about where the whole organization is going. We arrived to Friday. Communication. She loves to communicate. She loves to keep in touch with instructors, with the students. So now when the class is created, automatically is also created a space
on industrial grade communication platform like WebEx, WebEx Teams. So every student can connect with instructors, and students can work together on this platform. This is so cool. She can see a lot of communication, and on the fingertip, communicate with everyone. And we arrived to Saturday morning. Oh, Saturday morning is the quiet time. It's the time where she is more creative. She sits down, cup of coffee, and she starts creating new materials, new content. She can create module, and using the library of widgets, static or dynamic, for creating new material for their students. She loves so much doing this. In the afternoon, she started to think that this AI thing is so important. Although she has already taken some self-paced course, she thinks that it's important for her to do some more formal training. So she looks at the network of the partner and sees if there is any instructor training for more advanced AI training. So she can use the new functionality for locating instructor training center, academy support center, to see what is available. Now we arrive to Sunday. Sunday she's preparing brunch with her son, Ignacio. And Ignacio is so curious as well. Guess from whom he took it. And he asked, what you were doing yesterday, Mom? Oh, I was searching for professional development about AI. Oh, I'm also interested in AI. So they said, okay, we can search for something. And now she sees that in the catalog experience, there is the possibility to filter for educator resources or for learner. They look for something, and they found an interesting master in Europe where he can learn much more about AI. And so they see that there is a scholarship available, and they sign up to go to this course next year. And with Ignacio, a new cycle begins. So, thank you. Great storyline and great features. And now we're going to take a quiz. So take out a piece of paper. We're going to do a quiz on all of the features of the new platform. I'm kidding. We're not going to do that. Later. But the point I want to make is we know that there's a lot of new features and functions. And to help you share these features and functions with academies, instructors, and students, we have created 9 video tutorials. And they go through all the basic functionality of the platform. So I encourage you to find those. They can be found in the educator resources portion of the platform. So you can quickly send that link to your academies, and they can quickly come up to speed on the new platform. In addition, the Convergence Hub continues to exist and continues to be updated. So this is where we keep all of the pertinent information about the schedule, the timing, changes that are going to happen, things you need to do. And that can also be found, oh, by the way, I'll mention this is in English, Spanish, and Portuguese, as well as other languages right now. So a great resource if you haven't been there. That can also be found in the Educator Resources section under Quick Links for the Convergence Hub. Let me just add, before we transition to the portfolio, that I started with Networking Academy about 13 years ago. And my first role was as product manager of a brand new platform that we were bringing out called NetSpace. I don't know how many of you remember that. But I can tell you that in those days, we only dreamed of the features that currently exist in the new DediCAD.com. So please enjoy those features. We think they'll have a real impact on students' lives. All right, let's transition to the portfolio. Our goal with the portfolio is to help your students gain the skills they need for entry-level positions in this brave new world that we've learned about this morning. So we focus on critical and demand topics: networking, cybersecurity, data and AI, IT support, programming, and professional skills. Our courses are becoming more and more flexible, right? We have our semester-long courses, but we also have micro courses and things we're calling modules. The intent is that it's super flexible so that independent of what the learning situation is or where your student is, you have resources that can help them gain the skills they need.
I want to start with digital literacy and what's coming in that space. As you know, for many years, our digital literacy offering is one called Get Connected. And that actually started in Brazil. And the acceptance has been wonderful. They have grown incredibly, including our curriculum that aligns to these certifications. So the numbers you see, if you have not personally taken these CCST certifications and you would like to, please email me or message me on the app, and I will make sure you get a voucher so that you can take these certifications, so that you can experience them and you can help your students understand the value. All right, the other thing that I want to announce, which is super exciting, and this also came from this very conference a year ago. A year ago, we met with some key partners. They said, hey, we really need some materials to help train teachers in how to teach this stuff. And so we're excited to announce that on October 25th, in a few short weeks, we will make available to all ITCs 2 new courses, getting ready to teach CCST networking and getting ready to teach CCST cybersecurity. These courses are designed from the ground up to help instructors gain the skills needed to teach this complex information. We think that you will find it very helpful as you recruit new instructors. As instructors move from topic to topic, these courses will be very helpful. If you have more interest in these courses, in the CCST breakout session tomorrow afternoon, I'll be demoing some of the features of these courses, so I encourage you to come to that. All right, of course, CCST is a stepping stone to the associate level certifications, CCNA, CyberOps, DevNet. So let's talk about CCNA for a minute. You're probably all aware that there's a new version of the CCNA exam, CCNA 1.1. That exam requires additional curriculum to prepare students. The way we're handling that, rather than redoing all of the curriculum, is we have created what we're calling supplemental modules for CCNA 2 and CCNA 3. These modules are already available on the platform. If you go search for modules, you'll see them there. And it contains all of the additional curriculum and training that your students will need to be prepared for the latest CCNA exam. We like this structure because not only can your instructors use it as they're teaching the course, but if they've already had students complete the course and now they're ready to go take the exam, they can direct them to these modules and the students can go catch up with these modules. So that's our updates on CCNA. Now, anytime we connect anything, we know that we have to secure it. And cybersecurity is super important, so I'm going to turn it back over to Giuseppe to talk about some of the exciting things happening on the cybersecurity side. Thank you, Dave. Before I get to the first pre-announcement, I want to make sure that you understand that you are our trusted partner. So we're going to share with you something that is going to be announced next week. So please don't get this information out of this room. As soon as it's out, feel free to amplify the communication. So you heard about Ethical Hacker course has been the fastest growing course in Ethical. Students love it, and they will learn skills on how to assess vulnerability, and this will help them be also a better defender. So we are doing more. We are introducing, in collaboration with our overall organization, Learning and Certification Learning at Cisco, a certificate for them, an Ethical Hacker certificate. So this is going to be a way for the students to demonstrate even more their skills through an hands-on capture the flag exercise. So how it works? The pre-qualification for the student is to achieve the Ethical Hacker course completion. So first the students have to complete the Ethical Hacker, then they will be qualified to go and through the Cisco U platform access this certificate opportunity. In the certificate opportunity, they will have to capture the flag challenge to complete, and if they succeed, they will have a certificate that they can use on their resume. And this challenge will evolve in time and be always aligned with the most important skills in the market. So very excited to this innovation. Looking forward for next week announcement for further details.
Another important topic, as we heard this morning, is the cybersecurity of the so-called operational technologies. Operational technologies where the information technology has some impact in the real world, like factory, transportation, electric grid distribution. Now it's very important to secure this infrastructure because we depend on that, and also because problems, or those security problems, while in IT may lead to data disruption, in OT may lead to injuries, even fatalities for people. So it's not possible to recover a life with a data backup. So it's even much more important. So we partner with the Country Digital Acceleration Program to develop, together with educators and industry players, a new curriculum offering to build competencies in industrial networking, industrial IoT, and industrial cybersecurity. So it's a modular offering that we are now piloting, and we have focused on two verticals, manufacturing and energy power. So the value proposition is to provide all these students in automation or in electric grid study the valid important skills on networking and cyber. The first course is common, covering both verticals. Then the second course is specialized, where we get into the specific of the needs of high availability or time-sensitive networking for the two vertical industry. And then the third one is again common and covers both verticals. So looking forward to see these, and I think this is going an incredible opportunity also to expand to other schools and universities that focus on automation and OT. Both these verticals will be accelerated by AI. We know that probably one of the, let's say, constraint on development AI is energy. It's very energy demanding, so the pressure on the grid will be even higher. And of course, we know how AI can accelerate automation. But AI is for everyone. So we are building the AI essential pathway to get that continuum from beginner to professional to expert. But the first step is getting the foundation, getting the basics. So one thing that I would like to share with you is a clip of a preview of Intro to Modern AI course that we are developing and will be ready very soon. And it's a new course, a new approach. It's using much more video and always using activity, practice activity. So we will see this preview where the teacher is introducing the learning outcome of the Intro to AI. So please, can we roll the first video? Thank you for riding with the Metropolitan Time Travel Authority. The next stop is 1 week into the future. Congratulations on finishing this course. Now you know how AI is used to blur the background of this photo. You're now also aware of why a phrase like this can be translated to this, a cake, whereas that same phrase might also be translated into this, a game for children. You can now also explain why asking a chatbot to solve a problem with this wording may lead to an incorrect answer, whereas making this small change to the last sentence, like this, may lead to the correct answer. You're now familiar with how to use chatbots to perform a wide range of tasks, and you practiced with all of these chatbots, including ones that you can download onto your personal computer. You've practiced for a job interview by instructing a chatbot to play the role of the interviewer, and you've guided 2 chatbots to collaborate with each other, one to play the role of a writer and the other to play the role of an editor, as the 2 discuss and iterate to write an article. And you also know how AI can help you answer one of life's age-old questions. Can I park here? You finished with an open-ended mini-project where you combined the various AI tools to perform some daily task and made a short video to document your project. Well, at least that's a taste of what you'll be able to do.
once you complete this course. Let's go back to the beginning. Thank you for riding with the Metropolitan Time Travel Authority. The next stop is the present. Hi, welcome back. You're about to get an overview of artificial intelligence and machine learning. Then look at personal use cases for computer vision, machine translation, and then get an in-depth look at chatbots, how they behave, and how you. Okay, so this is just a preview, and of course AI is important in terms of learning use case, but also AI can be used for learning. We know that AI is going to change a lot of industry, and education is one of them. So another important topic that I want to share is how we are thinking about using AI to enhance the learning experience. And particularly, solving one dream that has been standing there for so long, how to scale project-based learning. We know that project-based learning is very effective to teach skills. The problem is very complicated. It doesn't scale. We need a lot of teachers. So can we use AI to help the teacher scale this project-based learning? So what you will see now is a short video of a demo of a new course that is data science essential. And the curriculum is a set of projects. So you learn doing projects. So you will see the selection of one project that is about art, how you can use data to describe art, and you will see different things of the experience. And for that, I will ask to roll the second video, please. Get one of our project please. This course is Python for Data Science, and here we are in Chapter 3, Coding for Answers. We're going to learn to use Python to answer questions about data. And so the way this project-based learning works is that the learning happens by completing projects. So let's take a look at the projects in this chapter. And so here we're going to go into this third project, Art as Data. So let's start that up. So this is really a learning by doing approach. So this project is going to look at the artwork of this Dutch artist, Pierre Mondrian, who's famous for these grid-like geometric paintings. And this particular painting, B219, recently sold for $51 million. Wowzers. So the way this works is that the project unfolds as you complete each activity. And so there's no content here yet because we have this simple thought question that we want to contemplate first. So how might we represent the features of this painting using tabular data? So maybe each rectangle can be a row in the table? So let's see how this works. Yes, so here are all the rows in our data, and each row is a rectangle. So this is a red rectangle, here's a blue one, here's a little yellow one, and there's a bunch of different columns of data. Cool. So this right here is an active reading feature that it's going to ask the students questions along the way, makes the reading more engaging, and also deepens understanding. So this question is, this table represents the features of the painting using blank rows of data. There's 12 rows here, so 12 rows of data. Yep. So, and then it moves along. And so this project, we're going to explore Mondrian's quest for artistic simplicity by measuring the complexity of his artwork over time. And at the end, we're going to use that to detect a fake painting that was falsely attributed to Mondrian, which is super cool. We're not going to get that here. Here, we're just going to give a quick overview. We're just going to complete this first coding exercise, just to give a flavor of how this new approach works. So, okay, load the data. So here we have this CSV file that has 136 paintings of data in it. And here's the first coding activity. So the activity goal is to first import the Pandas library, which is a famous data science library that they're familiar with since this is already chapter 3. Then we're going to use it to load in the features data, the CSV file, and then display the data frame.
Okay, and notice that the coding is done through a touch interface. This allows it to work on a phone and touch devices, but also students can get in and start coding right away, even if they're not proficient in Python yet, or they haven't memorized the names of all the methods and everything like that. So it's it's a really fun way to get into coding. So, and also you get feedback if you do things wrong. So here it says we're supposed to import pandas first, but let's say we start trying to read in the CSV file first. They'll say, we first need to import pandas. So we say, okay, so let's import pandas, and now we're going to use pandas to read in the CSV file. We want it to be in quotes, and now we're going to display that data frame, so display the features. So coding is really fun and interactive. So let's run this code. Boom, there's our features data. There's over 3,000 rows of data. We have some omitted here, so we can show the whole table. And then we have some more active for you. And so, this is the way that these project-based learning activities work. One thing I want to show you first before I end this demo is that you can ask questions about the code. For example, here, let's ask a question about this first line. Let's see here. What is that PD thing all about? Let's see what it says. The abbreviation PD in the code stands for Pandas, which is a popular Python library for data manipulation and analysis. The PD is shorthand. Cool. So we can ask questions and have conversations about the coding and anything throughout the whole project. So this is our new project-based learning approach. Isn't this cool? I think it's incredible. And I just want to highlight 3 things. First, the curriculum is the project, is the lab. So sometimes you go through a lot of text and say what was about it, but now no, because it asks you to interact in every places. Second, the students will choose the project. There is for the same learning outcomes, there is a project on art, another project on biology, another project on connecting the world. So there is this agency for selecting something they care about. Third, these embedded practical activities. They don't need to go and take another tool for doing coding with Python. They can do the Python coding directly in the browser. And they have AI giving feedback if they make a mistake. Or they can even, the third one, interact with a conversation with the tutor that knows the context of what he's doing, the person, or what they are doing, and provide response and support. So we think that this will be not only a way for teaching students relevant skills, but also to nurture their problem-solving capability and competencies. Thanks, Giuseppe. One thing that has become common in all our research about AI and the impact it's going to have on the world is that these problem-solving capabilities are going to be necessary, and they're going to become even more important. So I just want to spend a few minutes giving you updates on our professional skills portfolio, because these skills are going to become more and more important. Giuseppe will talk this afternoon about research we've done about AI and its impact on ICT jobs and skills. And one of the key elements is this problem-solving, communication skills, those types of skills are going to become more and more important in the future world, not less important. So if you haven't spent any time with our professional skills portfolio, I'd encourage you to do so. We've got both the engaging stakeholders for success. That is a responsibility that any job has, to engage stakeholders. So that's a quick course that can be very beneficial. And then creating compelling reports. Any work we do, we have to report to someone. Creating compelling reports will help your students gain those skills. English for IT, another great series of courses from our open EDG partners. And it's well used in your region. If you haven't seen it, your academies aren't taking advantage of it, I encourage you to do so. And then finally, we completed our entrepreneurship series, Discovering Entrepreneurship. The first course of the series is available in Spanish, as well as English. And then we've got Launching a Business and Managing a Business Venture. Those will continue to work on translation so that you have complete access to them. And we'll be adding additional courses to this space as well in the future. And with that, one last slide. We, Giuseppe and I, are very excited about the future. And I
collaboration among this broader organization that we started on a year and a half ago and are continuing to grow. The Cisco Certificate in Ethical Hacking developed in collaboration with this broader organization. And I know this is very important to some of you, CCNP, as we've announced EOL of our offerings in CCNP. Now we're part of a broader organization. We're going to look for solutions that can help you get what you need for CCNP. And we'll be coming out with more announcements about that in the months to come. And those are just a few small things. As a product manager, as I've joined the broader product management role within this broader group, lots of opportunities and resources that I believe will help us, Networking Academy, get to where we want to get to quicker and more efficiently, and more importantly, help your students go from where you can bring them to on into their profession and throughout their life without a hiccup. So very excited about the future. Again, thank you for all that you do. This program would not exist without you, so thank you very much. Thank you. Por aquí, a ver, ¿quién tiene alguna pregunta por acá para los expertos de producto y plataforma? Por acá. ¿Algunas preguntas? Aprovechemos a nuestros expertos, saquemos el cubo. Wow, that has been a great presentation. Está un poquito tímido, ¿verdad? Buenos días. La pregunta básica es sobre los certificados que se despiden de esos cursos. Es decir, dos posibilidades. Al menos en el país se sufre mucho porque no se pueden personalizar. Qué interesante que puedan tener el nombre de la academia y el número de horas de cada curso. Porque al tener el número de horas, el mismo Ministerio de Educación lo va a validar como algo técnico para los chicos. Mientras no tenga horas, no es validado. ¿Hay posibilidad de que estos cursos tengan número de horas? We get a translation. Anybody translate that for us? Okay. He's asking if the certificate can have the number of hours. Yes, that's a great question. We discussed that just yesterday with the LATAM team, and that is in the works. That will happen. We will add number of hours to the certificate for each course. ¿Por allá? ¿Alguien más? Sí, a ver aquí. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, más que una pregunta, de repente una solicitud. Para nosotros es muy importante el tema de que los chicos tengan la oportunidad de ir adelantando algunos cursos como ciberseguridad y otros santos que tiene Cisco y que de una u otra manera están ligados a la malla curricular a nivel universitario de institutos. Entonces, cuando les emiten el certificado, no sale con número de horas o de créditos, que para nosotros sería muy valioso para que los chicos puedan convalidar más adelante estos estudios que, de dicho sea de paso, son de gran impacto, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Yo creo que es el mismo pregunta, ¿no? Sí. Ok. Y la respuesta, a ver si puedo hacerlo en español, es sí. Vamos a hacerlo. Vamos a poner las horas de la cursa en el certificado de compleción. Sí, vamos a hacerlo. Credits, if there could be something to bring up. Because not just a number of hours. Right. I don't know because we have to have a standard for credits, so I'm not sure exactly how we would do that. All we can put on there is our recommended number of hours for the course, and that's what we'll put on there. Having said that, we have these CCSC courses at least have been accredited by an organization called ACE, ACE in the United States, that when a student has one of those certifications, it's good for 3 credit hours at the college, at the university level in the U.S. But that depends on a third party to put that stamp of approval on it. We can't do that. That would be good to know about ACE because that's like a reference for Yep. cut from. Okay. I have one question about the CCSC because I'm very involved in that. It's related to now we have 3 certificates, right? Is there a plan to really keep adding new certificates for that level of CCSC, support technician, first level,
example, ethical hacker would be great to have ethical hacker CCST level, right? Because it's very, very useful. That's what you have been saying today. Yeah, we don't have concrete plans right now, but we haven't closed the door on it either. So with your feedback, we will consider that. Do you think there's more opportunity for CCST level certifications? Ethical hacker would be your priority? Okay. Hola, estábamos consultando la relación de cuáles son las, si nos pueden dar un spoiler de lo que viene en relación a la solución ante la salida del CCNP, o es algo que nos pega fuerte pensando en las carreras técnicas universitarias profesionales en las cuales igual es una demanda en el mercado, o cómo competimos con el resto de otras marcas cuando sacamos esto de la crítica. So we don't have anything specific we can tell you today, but we can tell you that we are working with those that own the CCNP certification and the training for CCNP in our broader organization. And we're looking at solutions and ways that we can provide. Part of our challenge, frankly, is at that level, our broader organization has professional partners. And that's a professional accreditation, right? A professional certification. They charge for that. So if we're providing it free at the academy level, then we get into some conflict of channel. So we're trying to balance that. We want to make sure we meet your needs without conflicting. So we'll figure out a solution. I don't know what it is. I can't announce anything right now. Por ella creo que había una pregunta. You told us about that you were working on new changes in the ethical hacking certification and commercial certifications. Are you planning to release more of those kinds of cybersecurity certified? So I can take that. So I'm coming also to the request of the CCST. So with the ethical hacker, we are doing this new approach of validating practical skills, so skills-based assessment, and releasing a certificate. Right? So that is a way we are navigating. And regarding future certification, we are always looking at certification when there is evolving jobs, and we can analyze the skills needed and making sure that we certify in-demand job. That's where we are going. So cybersecurity is strongly evolving, as we will see this afternoon. So we will follow that, and of course make sure that we provide valid certification for people. I'm going to be looking for feedback tomorrow in the CCST breakout session. So if you'll come to that and bring your feedback, I can tell you that this new organization is super exciting, because for the first time, we, Networking Academy, are going to have a seat at the table where new certifications are being developed. We've never had that before. And now we get to have input. And so with your input and feedback about, hey, what would work for your students? Should we break them into smaller stackable chunks? How's the best, what would work for you? We want that kind of feedback for you, because we can take it back and actually influence where the certifications go. And I see Par nodding in the back, and she is the HEFA, so that's going to happen. First of all, great job. Thank you. Not exactly a question, but a request. Please use more Brazilian Portuguese resources, courses, and simulators in your company. Thank you a lot. Oh, thank you. We put a high priority on Portuguese translations, and that's another area where we're going to bring some of these new resources to bear and hopefully crank up that translation engine so we can get these courses out. Because we know they're no use to you unless they're in the language, so we're going to do everything we can to get it out to you. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Por acá, por allá. Sí, gracias. Mencionaron sobre el CCST IT Support. Ya casi viene. ¿Para qué fecha? ¿Cuántos meses? ¿Tienen algún detalle en cuanto a esto?
CCST IT support. That's what you're asking about, right? In terms of the curriculum, I don't have a firm date. My goal right now is we'd like to get the scope and sequence out within the next few months so you can see what's going to be in that coursework. We think it's probably going to end up being 4 courses in the series, and maybe the first one, my goal is to get the first one out by the end of this calendar year, and then the remainders by this time next year. So that's the best I can do right now. Thank you. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por ahí atrás, a ver. Vayan levantando la mano para poder ubicarlos los que tengan más consultas. En algunas ocasiones, cuando tenemos estudiantes en condiciones económicas muy bajas, uno de los problemas que nosotros hemos enfrentado es que los recursos computacionales que tienen no son suficientes para ejecutar máquinas de laboratorio que requieren muchas capacidades. En algunos momentos yo he expresado la necesidad de que tal vez pueda existir algún tipo de plantilla o alguna otra máquina virtual que pueda ejecutarse en laboratorios en la nube, un Azure, AWS, no sé si han valorado eso, si está en un futuro próximo. Yes, definitely. That's a very important topic for inclusivity. And one approach is this approach of interactivity in the browser. So really streamline, really doing a lot of work to be able to run things in a light way in the browser. So that's one approach. Of course, we are always trying to reduce the footprint of the virtual machine and optimize. And other opportunity when you don't have computing but you have connectivity is also have access to sandboxes for more advanced training. But definitely the approach of the widget in the browser that can even run offline once they are downloaded, right? That will help reduce this problem. ¿Hay otra pregunta? Hola, buenos días. En el caso de la certificación de Working Essential Industrial, ¿requerirá algún tipo de equipamiento especial tipo PLC o se usaría parte del packet tracer para simular? Fantastic question, thank you so much. So that is one of the big problems, right? To learn about these topics is where do you do the practice? You have to bring not only industrial switches, industrial router, but also PLC, robotic arms, sensor, HDMI, etc. So to be inclusive, I can share that part of the work is to have a packet tracer 9 that has industrial devices. So we had industrial IoT packet tracer for a long time, but now we will have industrial IoT packet tracer with industrial switches, industrial router. So that will make sure that everybody can start learning about that and go through the curriculum. Of course, in the pilot, we are observing that people can also be hands-on. So probably also there will be a possibility in the future, right, to have a lab if you want. And we have some great partners that have already aggregated some labs, so we will collaborate with that. But for the course that we are working on, everything will be available through packet tracing. Hi, thanks for giving this time for the Q&A. Regarding the problem that we have in our countries in Latin America with connectivity, can we offer some of the courses, the professional courses, in an offline mode, or it's only have to be online in order to have a certification? Good question. And it's something we're looking at and working on. We've had some requests. Are you in Peru? Yeah, we've had requests for example, our digital literacy course to be available offline. We're looking at some technical solutions. We want to support it, but I don't know exactly what that's going to look like yet. We have it on our list. Buen día.
gracias por su tiempo, por acompañarnos. Tengo dos preguntas. Una, las certificaciones para hacking ético van a estar incluidas en CST o hay algunas certificaciones especiales. Y habían mencionado la posibilidad de los vouchers que recibimos, pero no, en la aplicación no veo un correo en la página de Courses on the CCST. Si para hacking ético también va a haber certificación como la ICST o sea, va a estar embebida en ese mismo grupo, va a estar agrupada como una comunidad en CST o hacking ético tendrá su propio voucher y lo de inscribirse para la nacional. Yeah. So right now, for the first version, we will have a certificate of course completion, but we are analyzing the opportunity to have other CCST certification. So right now we don't have a specific plan, but that's one thing that we are analyzing. So if you can provide in the breakout session feedbacks about this use case, it will be help us addressing this need. Definitely we heard this also somewhere else, so that's an important signal. I can mention something about that because we represent Certiport in Peru and Ecuador, so perhaps we can say something to add to what you were saying. Is that okay? Yeah. Yeah, I'm going to explain in Spanish, okay? No, nosotros, well, the thing is that we are already sharing the option for the ITCs really to have these vouchers. They are not offered from Cisco to like all the community. I don't know how you choose but for each certificate, like first with cybersecurity, then network, and then now the IT support. They are sharing to some people in the different countries a number of vouchers. They have already shared also for IT support. For the Yes. So the thing is, perhaps to all the people that have been coming here to know that, to get that information, I can help with that, and how they can be having access to that, because not everybody are having access. We had a lot of requests of why not me and why. So I don't know, we have to get together to see how this comes to all the ones that are actively participating as ITCs, right? Thank you. So you have a session specific on CCST? Yeah. So CCST tomorrow. CCST. How access the vouchers for certified instructors. I think it's a very important topic. ¿Otras preguntas o todos tienen hambre? Creo que lo segundo. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Cerramos entonces el espacio de Q&A. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros ponentes. Vamos a tener un pequeño espacio de networking, unos 15, máximo 20 minutos para que podamos interactuar. Thanks for the way the sun lit your smile when daylight would break. Omelets and coffee with the plans that we'd made. Early morning walks along the beach in Mazatlan. Sweet memories linger on.
the days of Chateaubriand in Parisian cafes, red valentines and rainbow bouquets, matinee. Voy a llamar a los panelistas. Por favor, que suba también al escenario Jorge Andrade, director de la Unidad de Formación Profesional de SENAI Brasil. Fuerte aplauso para Jorge. Voy llamando también a Luis Alberto Quintana, director de la Dirección Regional de Lima, de Lima, Perú. Fuerte aplauso, por favor, Luis. Se acerca también Eric González, administrador del programa de NETACAT, Instituto Nacional de Aprendizaje del INA. Fuerte aplauso, por favor. Y nuestra última panelista, Tatiana Reyes, directora Women Speed Up de Bolivia. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Un fuerte aplauso para los 4 panelistas y nuestra líder de acá. Buenas tardes con todos. Probando el micrófono. Nos sentamos para Tatiana empezar primero. Buenas tardes, ¿qué tal todos? Qué gusto realmente el poder liderar este panel, porque hemos tenido una mañana maravillosa, en donde han sido más charlas ejecutivas. Hasta hemos terminado un poco conociendo más sobre el producto, qué es lo que viene con el nuevo NETACAT. Y yo creo que a partir de ahora vamos a bajar un poquito más y contando un poquito más los casos, las buenas prácticas que hacen nuestros partners. Así que el día de hoy tengo el placer de poder presentar el panel de Construyendo el Talento Digital para el Futuro. Para ello pues tengo invitados de grupo, así que me siento sumamente feliz de poder liderar este panel. Me imagino que todos tienen Slido, porque primero quiero hacer una pequeña prueba. Yo quería que en este panel podamos participar todos y que no sea solamente la participación de nosotros, porque a través de esta interacción voy a poder también conocer un poquito de las personas que están sentadas el día de hoy. Así que los invito por última vez a que puedan escanear el QR que aparece en pantalla para dar inicio justamente de este panel. Mientras tanto voy a ir hablando un poquito sobre la idea de este panel. Para mí, luego de las charlas que hemos tenido esta mañana, el tema de la creación de capacidades digitales es tan importante en estos días con estos cambios que venimos teniendo. La era de la tecnología y la revolución industrial ya está encima de nosotros y esto implica justamente el desarrollo del talento y el fortalecimiento de las habilidades y competencias en el uso de las tecnologías, que realmente lo que hablamos es sumamente crucial para el futuro. Yo diría para el futuro y para el presente, porque ya el día de hoy las compañías empiezan a necesitar especialistas en diferentes rubros. Y otro tema adicional es que esto abarca los temas cruciales desde el uso de tecnologías básicas hasta los temas más avanzados. Buscamos ya profesionales con ciertos niveles para que las personas puedan desarrollarse y avanzar en estas áreas tan importantes como es el tema de inteligencia artificial que hemos escuchado hoy en la mañana, el tema de programación, el tema de las mismas redes, el tema de análisis de datos. Sin más, vamos a dar inicio a este panel, construyendo capacidades digitales para el talento futuro, y nada más para ver si todos estamos despiertos, porque después del almuerzo es un poco complicado. Cuéntenme un poco sobre si usted considera que la creación de capacidades digitales es crucial para el desarrollo del talento futuro en el contexto actual. Antes de darle las palabras a mis panelistas, solo quiero saber si están atentos y están conmigo en este panel. Y para ir comentando un poco el contexto en el cual vamos a trabajar. Si bien es cierto el tema de las competencias digitales para el futuro es un tema muy amplio, hemos querido aterrizar los temas aún más relacionados al tema a las alianzas, los temas relacionados a la creación de capacidades digitales, sobre todo cómo desarrollamos proyectos que sean sostenibles en el tema. Otro tema que vamos a hablar también es el tema curricular. ¿Cómo hace para que algunas instituciones puedan incluir el tema de los contenidos de Cisco dentro de la currícula? Algo tan importante. Y también hablaremos un poco de inclusión digital. Solo tengo una respuesta, ¿cómo está funcionando? Solo para validar. Perdón, es que yo muy bien. Obviamente la respuesta era sí, pero nada más quería saber si estaban despiertos. Así es. Como lo dije, vamos a orientar un poco estos temas a los cuales he querido bajar porque es muy amplio el tema de las capacidades digitales. Para empezar, voy a pedirle a Tatiana, que nos acompaña el día de hoy con nosotros. Tatiana, te quería pedir que te presentes
pero de una manera diferente. Cuéntame cuándo, y esto va para todos, ¿cuándo nació tu pasión por la educación? Y por otro lado, quiero saber por qué crees importante este tema de la creación de capacidades. Buenas tardes a todos. Gracias, querida Diana. Bueno, en mi caso, creo que desde que empecé la universidad con la carrera de Ingeniería de Sistemas, me gustó bastante el tema de la tecnología y bueno, también el tema de compartir los conocimientos, ¿no? Y considero que hoy en día el mercado laboral es bastante exigente y competitivo, ¿no? Y tenemos que desarrollar diferentes propuestas, generar nuevas oportunidades para todos aquellos que quieren incursionar en tecnología y que puedan de alguna forma poder responder a las necesidades que hoy en día está exigiendo este mercado. Gracias, Tatiana. Bienvenida. Eric. Buenas tardes. También, no sé si puedes contarnos un poco desde dónde nace o tiene esta pasión por la educación, por qué crees que este tema es tan importante en este panel el día de hoy. Sí, bueno, yo voy a iniciar con una frase que es bastante conocida acá en esta conferencia, que es The Bridge to Cosmos, y es tratar desde la parte educativa lograr materializar, ofrecer esas oportunidades de capacidades a las diferentes poblaciones, inclusive con algún tipo de vulnerabilidad social, poder llegar con esas oportunidades, poder materializarlo de alguna forma, es lo que hace que despierte ese interés por el tema de la educación, ser una pieza más dentro de este engranaje que mueve la economía del país, que es la educación. Gracias, Eric, y bienvenido. Luis, cuéntanos. Bueno, no diré desde la barriga, pero desde los primeros años de escolarización, porque vengo de un colegio católico, que es el Colegio La Salle, donde nuestros maestros nos decían que un estudiante lasalliano era un estudiante privilegiado que tenía que ser capaz de hablar con los miles y millones de chicos, igual que nosotros, que no podían hablar. De ahí ahora me levanto pensando en educación, paso el día pensando en educación, duermo pensando en educación. Ahora, para mí es fundamental la competencia digital para ser un ciudadano global. Y yo creo que la competencia digital diría es el combustible básico para la innovación. Todo es innovación. Entonces, gracias a la innovación, por ejemplo, y ahora a las competencias digitales, podemos mejorar los servicios, los productos, los procesos que ya existen. Pero además podemos generar también nuevos productos, nuevos servicios, todo. Yo creo que acá a muchos nos une eso, que cuando tú hablas de la educación, con muchas de las personas que me he encontrado, se nota que sale de aquí, ¿no? El tema de por qué hoy día estamos acá, realmente un solo motivo, que es el seguir ayudando. Así que no, gracias Luis por tus palabras. Jorge, bienvenido. Boa tarde. Vou falar em português, hein? Muy bien, vamos a entender. Vamos lá. Gente, a questão, eu acho que eu posso colocar, foram bons exemplos colocados aqui. O Senai, né, no Brasil, ele trata mais da capacitação de jovens para a indústria, voltado à produção industrial. O Senac, vou colocar aquele exemplo que eles têm o barco escola lá, que é voltado mais ao comércio e aos serviços. Então, distinguindo bem as duas áreas de atuação, mas vamos falar então, no caso do Senai, de capacitação para a indústria. Né? Como que a gente pode estar, esse jovem, né, ele pode estar com capacidades aí de digitalizar, da digitalização da indústria. O que acontece? Com essa evolução tecnológica, muito mais ainda pós-pandemia, as máquinas hoje não são mais stand-alone, o operador não é um simples operador de máquina, tá? As manutenções e as interligações dessas máquinas se fazem necessárias e cada vez mais eles necessitam de pessoas capacitadas, jovens que entendam essa forma de interligadas, tanto com a questão de cibersegurança, que a partir do momento que você leva informações para as nuvens, você está trabalhando com cibersegurança, os dados que estão lá, como manipulados através de databases, né? E vemos nisso, o Senai, na capacitação, tanto nos currículos, como nas parcerias com as Big Techs, inclusive para CISO,
que é importantíssimo aí, está preparando essa comunidade jovem, esse público, para capacitação, tanto na área de cibersegurança, como inteligência artificial, data analytics, redes, né, redes de máquinas e do dia a dia. E foi bom assim, colocando duas vertentes. Uma, falei até agora de empresas que já estão preparadas para isso, né, e já estão com suas máquinas interligadas ou pretendem melhorar. Mas você também tem todo um parque industrial aí que necessita ser preparado para uma transformação digital. E para isso precisa de mão de obra, além de ter um entendimento de como se fazer isso, eles precisam também de mão de obra capacitada aí com essa ideia de capacitação da transformação digital. Gracias, Jorge. Oye, me gusta, estaba pensando mientras hablaba Jorge, qué importante justamente que este panel estamos aquí combinando dos personas del sector de educación hacia educación superior, digamos, Ina, que es contigo también de SENAI. Tenemos educación secundaria con Luis desde la Dirección Regional de Lima, y pues con Tatiana desde Spira, pero que nos van a traer información bastante interesante desde las diferentes perspectivas y sobre todo de tipo de análisis que podríamos formar. La pregunta un poco, yo una cosa que comenté, veo importante que ya realizar un poco hacia el tema de planes de estudio y currícula, sabiendo que la estrategia para incluir el tema, voy a poner el ejemplo claro de la currícula de CISCO, que es tan valioso el día de hoy para tantas personas, para los estudiantes, sabiendo que las nuevas tecnologías están ahí a la mano, disponibles para los estudiantes. Creo que es importante y una de las estrategias que todos deberíamos de tomar en cuenta y considerar es cómo podemos desarrollar esa estrategia de incluirlo dentro de nuestra currícula. Me gustaría primero saber desde el lado de Ina, que sé que viene trabajando en una estrategia que pueda contar desde tu punto de vista, de la experiencia que tiene, cómo viene implementando los cursos dentro de la currícula, dentro de Ina. ¿Cómo ustedes están adaptando estos currículos de CISCO para preparar mejores estudiantes? Cuéntanos. Sí, bueno, creo que es un esfuerzo muy grande que se hace. Nosotros hemos hecho, bueno, iniciar el tema de capacitación docente, de transformación docente, cerca de, creo que por 3 años atrás se ha capacitado alrededor de 60 docentes en un tema de transformación digital, que siempre los docentes que en algún momento tenían habilidades de informática que también tienen que estar inmersas en las competencias de una persona, transformarlas para que puedan dar cursos de redes, cursos de ciberseguridad. Por otro lado, tenemos también, una vez que tenemos ya los docentes con esas capacidades, agarrar esta oferta de CISCO, por ejemplo, los cursos de ciberseguridad y bueno, cursos de educación profile, incluirlos dentro de nuestro sistema educativo. Hay una
ustedes puedan en el mercado. Y eso yo sé que ayuda a que los contenidos sean mucho más fácil poder incluirlos dentro de la currícula que ustedes vienen trabajando según lo que hablamos. Pero lo que me da curiosidad, quiero saber cómo hace para incluir la mayor cantidad de cursos, me comentaste Diana. Tenemos casi todo dentro de la currícula el día de hoy en SENAI. No sé si nos pueden compartir un poco esto. Bom, pensando em capacitação para estruturas digitais, nós percebemos as instituições, né, hoje, para você, com a velocidade de acessar a informação, a adequação dos currículos escolares, tanto a nível de cursos rápidos, como a nível de cursos técnicos ou cursos superiores, teria que ter uma velocidade maior, né, maior flexibilidade, uma maior dinâmica e uma maior flexibilidade. E acho que muitos aqui que são instituições de ensino sabem que isso não acontece no dia a dia. Né? Nós somos duros para mexer no currículo. Né? O docente dá para você fazer ele alterar a forma de dar aula ou estar usando uma inteligência artificial, usando novas metodologias aí, é complicado. Então, nada melhor para a gente ter essa forma de ser mais dinâmico do que trabalhar com parcerias com instituições como a CISO. Né? Nós temos exemplos, acho que eu posso citar do Senai para adaptar esses currículos. Temos um comitê executivo de seleção do Senai Brasil, que vamos dizer assim, é coordenado pela CISO, junto com as academias do CISO do Senai, também temos um grupo para academias do Senac, que junto com todos os líderes aí de cada academia participam desse comitê executivo e podem, junto com a CISO, traçando diretrizes e acelerando a alteração desses currículos e a adequação para as novas tecnologias vigentes. Outra coisa que nós temos no caso do Senai, também nós temos a criação para criar cursos, né, para criar cursos e alterar currículos. Sempre a gente conta com grupos de trabalho unindo a empresa, unindo escolas, grupo da comunidade e empresas de tecnologia, e no caso aí, quando falando de tecnologias voltadas para a direita, a CISO com certeza está sempre nos auxiliando nesse ponto. Eu acho que posso, apesar de eu estar aqui representando o Brasil, mas falando de São Paulo, né, a cidade do estado de São Paulo, nós capacitamos, uma das formas também, como eu falei dos docentes, é capacitar os docentes. E a CISO, nós temos 223 esse ano até agora, capacitando docentes para reproduzir as novidades e novos lançamentos aí da CISO para ser certificação de alunos. Então, também tem essa constante de estar capacitando docentes. Okay? Gracias, Jorge. Me quedo impresionada de la forma en la cual tienen ese comité consultivo que comete entre todas las academias y que hay líderes que puedan tomar decisiones o buscar proyectos que realmente ayuden a esa fuera. Gracias por tu participación. Gracias al público. Estamos leyendo un poquito gestionar políticas de transformación y talento digital a nivel del gobierno, incentivar a los docentes involucrados, agregar parcialmente la currícula de la carrera, agregar formalmente la currícula de la carrera, pues me lo pasaron, pero bueno, alineándonos con el programa que vayan en la misma dirección que la industria establezca como sus necesidades inmediatas y a futuro. Gracias por compartir. Creo que es una manera en la cual también todos tienen esas necesidades y muchos también la desarrollan. Pasando al siguiente tema, que es el tema de capacidades formativas, el tema de sostenibilidad, creo que es sumamente importante. Me gustaría que hablemos un poquito más en base a sus experiencias. Y le voy a pedir a Tatiana que nos pueda contar un poco sobre el programa de docentes voluntarios que sé que están trabajando. Voy a pasar al siguiente. Tatiana, por favor. Gracias. Bueno, principalmente nosotros trabajamos con proyectos sociales. Estos proyectos están alineados precisamente, como mencionaba Diana, con el apoyo de instructores voluntarios, quienes nos han colaborado para poder generar realmente un impacto grande en el alcance de la cantidad de estudiantes, ¿no? Principalmente trabajamos en el programa Women in Network, que es un programa orientado a lo que es redes de computadoras, nos enfocamos en CCNA, y el otro programa es el Worker, orientado a lo que es
Por ejemplo, en el caso de Bolivia, en la ciudad de La Paz, con quienes estuvimos trabajando muy de la mano, por ejemplo, en la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes nos han colaborado bastante y gracias a ellos hemos podido tener un alcance bastante significativo, ¿no? Tatiana, te felicito realmente, me encantan los diferentes proyectos porque no hablaste de uno, cuando mi cabeza estaba el proyecto voluntario, mencionaste varios otros, pero qué importante es poder involucrar y sobre todo el compromiso que podamos tener de estos voluntarios, de nuestros sectores para poder avanzar y que el proyecto finalmente sea exitoso, creo que hay un reto. Luis, ¿nos puedes contar desde tu lado? Sé que viene trabajando un proyecto con el tema de ciberembajadores, donde involucras estudiantes, involucras docentes, y vamos a multiplicar los números. Todo esto son proyectos sostenibles para ti. ¿Cómo lo logran y por qué crees que esto es un éxito? Qué difícil. Si tenemos un Lima Metropolitana, un proyecto maravilloso, que justamente de la especialidad ciberseguridad, entonces el proyecto se llama a partir de ciberseguridad, ciberembajadores. ¿Quiénes son los ciberembajadores? Son aquellos estudiantes de la escuela pública de 12 a 16 años que van especializándose en ciberseguridad. Pero ahí hay dos aspectos sustantivos. No solo se especializan, sino que buscamos la certificación internacional de estos chicos para que sean empleados para el mundo. Pero lo más importante de este proyecto ciberseguridad no solo es la certificación, sino sobre todo lo que estamos haciendo como país a partir de Lima Metropolitana es formar a los futuros científicos, a los futuros ingenieros que necesita el Perú para dar alto valor a las inmensas potencialidades que tiene el país. No es cuando terminen la educación secundaria o high school, cuando recién vamos a buscar quién va a estudiar las carreras que con la mayor demanda actual en el mundo, sino tenemos que formar un trabajo. Entonces, esa es la gran potencia de este proyecto maravilloso, gracias a la alianza que tenemos con Cisco. Pero finalmente no es un proyecto aislado, sino es un proyecto integral y está enmarcado dentro de la estrategia de la Escuela de la Confianza, que tiene 4 pilares, 4 lineamientos educativos para la capital del Perú. Y uno de esos lineamientos es certificación múltiple. Y certificación múltiple significa que el estudiante que concluye la educación secundaria cuente con varias certificaciones, unas nacionales y otras internacionales. Y el proyecto Ciberembajadores es parte de este segundo lineamiento de la Escuela de la Confianza, que busca formar estudiantes globales para transformar el mundo. Gracias. Realmente es un proyecto maravilloso. Yo he vivido las etapas de este proyecto que llevamos hace más de, diría que 3 años, vamos para el 2 años, para el 3er año. Me encanta porque es un proyecto que involucra a toda la comunidad educativa. Felicitaciones y la idea es poder seguir avanzando. Creo que hay mucho más por hacer, sabiendo la cantidad de contenidos y nuevas tecnologías que estamos haciendo. Gracias. Le voy a preguntar a él, cuéntanos el plan de docentes maravilloso que también viene trabajando desde Lima, que estuvimos conversando y me gustaría que puedan compartirlo con el público también. Sí, como comentaba, el plan de docentes viene siendo alrededor de 60 docentes que hicieron una transformación, que se capacitaron en temas como ciberseguridad, CCNA, que eran como las 2 competencias más fuertes en un inicio, para poder realizar, tratar de materializar que estas personas encontraran oferta que respondieran a un mercado laboral y no solamente en un inicio para esa oferta de herramientas ofimáticas. Entonces, fue todo un proceso de capacitación que se dio y me incluyo dentro de este proceso colaborativo, en el cual arrancamos con diferentes
vamos a ver, fue una estrategia que se hizo hace varios años atrás. Arrancamos con el tema de capacitar. Inclusive dentro de nuestra institución tenemos antes en CyberOps, en Network Security, para poder hacer una réplica y un efecto multiplicador interno a nivel de docentes y posterior a ello ya llevarlo a campo, ¿verdad? digamos así, en las aulas y generar ese impacto de la currícula y tener mayor capacidad de elección a lo que tal vez tenemos en la región, en Costa Rica, que es hay muchas fuentes de empleo, muchos parques industriales que están llegando, que están requiriendo estos tipos de capacitaciones. Entonces, gracias a todo ello, es que tenemos que arrancar con este proyecto de capacitación y formación docente. Entonces, y es algo que tal vez el proceso ya no está tan fuerte, pero es algo que todavía se sigue dando. O sea, hay procesos, inclusive activos, de capacitación docentes de diferentes áreas. Dentro de lo que se le conocen estos departamentos de educación como otros, y hemos entrado fuerte en lo que es capacitación de este tipo de personas, para generar un mayor competencia. Y, como se decía en un inicio acá en el foro, realizar esfuerzos que sean sostenibles en el tiempo. No, excelente. O sea, que constantemente están teniendo conocimiento. Constantemente se abren procesos, porque no es tan fácil simplemente llegar y decir, bueno, vamos a ver, tenemos que pasar por todo el departamento de desarrollo de recursos humanos, etc. Todo ese trabajo para ti, todo ese trabajo hormiga, requiere tiempo y poder materializar eso no es algo que se hace de un día para otro. Es un esfuerzo colaborativo de diferentes departamentos y creo que se ha logrado muy bien. Es bien interesante ese tema y sobre todo yo acá también veo varios retos que tenemos que tomar en cuenta, porque uno igual capacita a estos docentes para que estén listos, pero al siguiente año hay que estar realmente capacitándonos y avanzando con ellos. Yo creo que el tema del compromiso de estos docentes a que puedan ellos seguir avanzando en sus propias rutas hace que realmente tenemos que pensar bien esta estrategia hacia el tema de las capacidades. Y no solo eso, que yo he visto muchísimo dentro de los temas que venimos trabajando, es que tenemos también muchísimos docentes que a veces entrenamos, pero no muchos de ellos están activos abriendo cursos. Y es un tema que creo que como instituciones tenemos que estar alertas, tenemos que estar pendientes, cómo desarrollar esta estrategia para que realmente sea multiplicador de verdad. Gracias. Voy a pasar a un tema que me encanta, y acá voy a invitar a Tatiana. El tema de inclusión es un tema importantísimo que me gustaría compartir con ustedes, y voy a invitar al público igual que pueda ir respondiendo esta pregunta si su institución está diseñando programas de desarrollo de talento digital para fomentar la inclusión. ¿Por qué? El tema que quiero tocar con Tatiana es justamente cómo podemos diseñar programas de desarrollo de talento digital que fomenten la diversidad e inclusión, especialmente la participación de mujeres. Tatiana, fundadora de Humo Inspira, nos puede contar un poquito más acerca de estas iniciativas y estrategias que vienes impulsando en este proyecto maravilloso de desarrollo de la mujer a través del programa que estás liderando, Tatiana. Cuéntanos un poquito más. Gracias, querida Diana. Sí, bueno, como les mencionaba anteriormente, uno de los programas, las principales que tenemos es el Women in Network. Este programa está enfocado a la capacitación de estudiantes mujeres en redes de computadoras, específicamente CCNA. Hemos tenido la posibilidad de trabajar también con aliados que nos han ayudado a poder llegar a una cantidad masiva de estudiantes que quieren capacitarse precisamente en Bolivia, y tuvimos la posibilidad de capacitar principalmente a 700 estudiantes en CCNA, también en introducción a Packet Tracer. Y bueno, ahí estamos todavía generando iniciativas principalmente para que podamos llegar a más estudiantes, ¿no? Si bien nuestra institución está orientada a capacitar más a mujeres, podría decir, no es que dejemos de lado también la participación de varones, ¿no? Siempre también les damos la posibilidad de que puedan incluirse en los programas,
ver cómo podríamos trabajar juntos, porque creo que hay una gran oportunidad acá. Voy a pasar al tema de colaboración y alianzas, uno de los temas también que había mencionado. Definitivamente la colaboración es un tema sumamente importante y dentro de la colaboración estamos hablando pues, de las instituciones educativas, la academia, el gobierno, las ONGs, las universidades, los colegios, somos parte de esta importante alianza para que las cosas puedan funcionar, traccionar. De todos los temas que hablamos, sin la colaboración no hacemos nada. Quería invitar a Jorge para que me puedas comentar un poco cómo que viene trabajando. Ya empezaste un poquito, que me gustó el tema de comité constructivo que tiene, pero no sé si puedas hablar un poquito más acerca de cómo trabajan específicamente en el tema de construcción de habilidades digitales, pero a través de las diferentes alianzas que vienen construyendo. Esse outras empresas. Bom, gente, eu acho importantíssima a questão das parcerias aí pra gente, porque está acelerando esse desenvolvimento, né? Essa transformação digital e capacitação digital dos alunos. E nós temos o Senai, ele tem como tradição sempre várias parcerias, sempre com empresas e instituições para estar apresentando, vamos dizer assim, a última update aí das tecnologias. No caso da Cisco, eu acho melhor dizer que as parcerias são importantes. Eu vou pegar, por exemplo, o que a gente tem com a Cisco, né, em números, 237 números. Né? Nós temos, só para você ter ideia, o Senai São Paulo, o Senai Brasil, né, ele desde 2001, nós entramos em parceria com a Cisco, criando uma academia Cisco. Mas nós já temos formados aí 85 mil alunos nesse período. A capacitação junto com a Cisco, né? A capacitação profissional do programa Cyber Education, já temos aí a CCT, são 12 mil alunos, né, passando por essa capacitação. Temos também 21 mil alunos na maratona de Saber Educação, também juntamente com a Cisco. E além dessa questão de formação e curso de certificações, é importante ter uma parceria que nós temos, que é uma escola específica do Senai São Paulo, voltado para a indústria 4.0, que é o Open Lab, que foi montado em conjunto com a Cisco e com outros equipamentos. Então, a parte de hardware mesmo, na qual esse laboratório simula situações do indústria 4.0 com as várias tecnologias de ponta delas existentes, né? Que são utilizados aí tanto por empresas que querem simular situações dia a dia, como com os alunos de engenharia, de técnicos, os sábios. Então, são exemplos aí bem concretos que realmente a parceria com empresas e instituições de ponta aí é a forma mais rápida de acelerar e garantir uma capacitação que o mercado está precisando. Gracias, Jorge. Luis, desde el lado de la Dirección Regional de Lima, no es necesariamente el proyecto de embajadores, quería saber tu opinión como director, cómo viene trabajando, impulsando y creando alianzas dentro de la organización, de la institución. Si estoy acá, compartiendo la experiencia de proyectos internacionales, gracias a la coalición que Lima Metropolitana ha generado, coalición entre el Estado, empresa, academia y sociedad civil. Gracias a esta coalición, Lima Metropolitana se ha beneficiado con no menos de 10 millones de dólares invirtiendo academia y empresarios para la educación. Dentro de ellos está Cisco, la academia formando a nuestros maestros, prácticamente esta universidad católica, por ejemplo, formando un posgrado a más de 2.000 profesores, una primera promoción prácticamente a 50 dólares. Por esta alianza que es fundamental, porque si no hubiera la colaboración del Estado, del sector privado que genera la riqueza del país, de la academia, nada de los avances
tomar algunas de ellas, no todas. El que quiera hacer preguntas puede entrar al Lido y poder ir haciendo unas preguntas. Mientras tanto, y eso va para todos, yo creo que como reflexión final dentro de los diferentes temas que hemos tocado, y me quedo con varios de los temas desde la experiencia de cada uno de ustedes, pero sí me gustaría saber cuál es su reflexión final sobre cómo podemos asegurar la creación de capacidades digitales sea una responsabilidad colectiva de todos, incluyendo nuevamente, como dijimos, la colaboración de las instituciones educativas, la cadena de gobierno, de la industria, de la empresa. De hecho, más tarde vamos a tener, no se pierdan, el panel que para mí sería la continuación de esta parte de la creación de capacidades hacia el puente de la industria que Marisol lo va a liderar más adelante, para que conecten, pero sí me gustaría entender desde el punto de vista de ustedes cómo podemos asegurar eso, a que los chicos estén listos para lo que viene después, ¿no? Que es el tema de estar súper preparados para los trabajos que la industria necesita. ¿Y qué acciones concretas podríamos tomar para que cada uno de nosotros pueda llevarse, impulsar desde las diferentes posiciones que cada uno de los que estamos acá tenemos para seguir impulsando este desarrollo digital y garantizar un futuro más preparado e inclusivo para todos? No sé, cualquiera si quiere responder. Mientras tomamos las preguntas del público. Bueno, hay una frase que dice: solos avanzamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Yo creo que la integración de los diferentes actores dentro de una organización educativa es fundamental en muchos aspectos. Por ejemplo, el tema de todas esas iniciativas que ha organizado Cisco, los diferentes maratones, las campañas de emprendimiento, etcétera, que son de forma masiva, nos ha ayudado a nosotros para poder acercar estudiantes que tal vez no estaban dentro, no estaban mapeados dentro de la organización, dentro de la institución, las alianzas público-privadas. Tenemos que dar respuesta ágil y rápida, porque antes Jorge nombraba el tema de Industria 4.0, es sumamente importante tener una economía resiliente, regenerativa, que sea adaptativa a los cambios que demandan el sector industrial. Entonces, poder hacer esa integración de las diferentes partes. Lo hemos vivido, de hecho, bueno, lo hemos vivido en carne propia nosotros y hemos visto cuando queremos hacer una iniciativa, por eso la frase, Dan, creo que juntos logramos las cosas, podemos materializar las cosas. A veces es un poco más difícil, ¿verdad? Poder hacer que ese engranaje funcione de forma correcta, pero cuando integramos diferentes procesos dentro de una institución y logramos llevar la lectura, poner el dedo sobre el renglón exactamente sobre qué es lo que requiere una organización o la misma industria, podemos lograr grandes cosas. Entonces, gracias a ello, hemos conseguido, podemos preparar un escenario adecuado para las futuras generaciones, ¿verdad? Ir a la vanguardia con lo que son temas actuales. Creo que este tipo de alianzas son bastante valiosas para nosotros y ha dado buen resultado. Gracias, Celi. Se los invito a que quieran parar. Gracias. ¿Cómo podemos, es una pregunta bastante difícil, pero yo analizaré desde la experiencia empírica? Primero, si hay lineamientos de política claros, un horizonte compartido por todos, es mucho más fácil. Si no hay ese proyecto común, es imposible dar pasos rápidos y a gran escala en los sistemas educativos. Segundo, si no hay un equipo técnico comprometido con esa visión, con ese futuro, es difícil. Puede haber decisión política, pueden existir los mayores recursos inyectados para comunicar al conjunto, pero si no hay gente atrás comprometida, de nada sirve
sobre la política. Por eso quiero darme, Diana, la licencia, por favor. Acá tengo dos grandes lideresas de Lima metropolitana y de la educación del país, Perú, que está, Gladys, por favor, si puedes pararte, Janet de Pauca, y a través de ellos, ellas, a los especialistas, a los directores de los colegios, a los maestros, que es fundamental. Sin ellos no podríamos avanzar. Gracias, Gladys, y a través tuyo a todo el equipo técnico. Y finalmente, yo creo que tenemos que generar vínculos de confianza entre el Estado, la empresa privada y la academia. Si no hay ese vínculo de confianza, es poco probable que las políticas puedan implementarse con las fuerzas. Gracias, Luis. Tatiana, Jorge. Bueno, sí, desde mi punto de vista creo que es como mencionabas, ¿no? Es un método de reflexión donde es importante recordar que Cisco Networking Academy viene de la de responsabilidad social, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como partners somos como un agente de cambio, ¿no? Que definitivamente tenemos que generar propuestas, iniciativas que de alguna forma nos permitan poder lograr esos objetivos, ¿no? Llegar a una gran cantidad de estudiantes que realmente se puedan beneficiar con los programas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, los cursos que son parte del portafolio. No lo vamos a poder trabajar solos en algún caso y precisamente por eso considero que es importante que podamos buscar, ¿no? Diferentes alianzas que nos permitan realmente poder lograr estos objetivos. Y me gustaría cerrar con esta frase de Michelle Obama que dice que el éxito no se mide en dinero, no se mide solamente en dinero, sino en la diferencia que marcas en las personas. Entonces nosotros podemos realmente marcar una gran diferencia. Gracias. Eu acho que colocaria aqui, pensando a nível do Brasil, talvez até a nível do mundo, teríamos que trabalhar todos envolvidos aí na capacitação, desde do início do jovem, a parte política, do governo que define as políticas, as empresas que, por sua parte, precisam estar investindo aí, não só em estar contratando esse pessoal, mas também de ajudar as instituições a estarem formando e capacitando digitalmente essa população. E eu, principalmente, eu sempre falo que, eu estava pensando aqui, um sonho, quando você tem um sonho, que é o caso que nós estamos aqui pensando, que foi uma das questões, né? Será que vamos sonhar que todos vão estar capacitados digitalmente no futuro próximo? Eu acho que o sonho fica melhor ainda se transformarmos em metas. E para o sonho virar metas, a gente precisa ter pontos de medições e uma data, e uma previsão. Para quando? Quando? Então, quanto antes, então vamos por datas, vamos por pontos de medição e a gente garantir que teremos aí metas cumpridas aí de transformação digital das pessoas. Gracias, Jorge. No, gracias a todos. Yo creo que hay varios temas que creo que la reflexión no es de este grupo que está acá. Yo los invito a todos a reflexionar un poco sobre los diferentes temas que se ha hablado. Aprovechemos las campañas que Cisco las ofrece constantemente, ya sea las Learnathons u otras, para que estén atentos. Creo que este tipo de programas o iniciativas que no tienen que desarrollar ustedes, nosotros se los desarrollamos por ustedes, aprovechenlo, utilícenlo. Creo que es una buena forma de poder seguir gestionando y alimentando un poco el tema de los docentes, estudiantes y avanzar en ese tema. Me encantó lo que dijiste, Luis, acerca de finalmente son las personas las que actúan, las cosas funcionan, las alianzas son importantísimas, pero las personas que trabajan dentro de las organizaciones son las que mueven un poco las iniciativas y los proyectos y que las cosas funcionen. Y hablaste del círculo de la confianza, dijiste, del círculo de la confianza, ¿verdad? Vínculo de la confianza, ¿verdad? También creo que es importante dentro de las cosas que venimos manejando, trabajando. Gracias realmente por esta oportunidad. Creo que tenemos 5 minutos para recibir algunas preguntas del público. Anoté un par, he estado leyendo aquí también. Hay una que va, yo creo que para Tatiana,
como mujer, ¿qué iniciativas se deben de plantear para cerrar la brecha de género en el sector tecnología e impulsar mujeres STEM? Esto viene del público, así que... Gracias. Bueno, principalmente creo que sería bueno ver específicamente qué área es la que queremos abarcar, ¿no? Y a partir de eso generar tal vez talleres, actividades que realmente puedan promover el interés, ¿no? El interés de las estudiantes, el interés incluso de las personas adultas que quieran participar en temas de tecnología. Por nuestro lado, principalmente hemos trabajado talleres, tenemos actividades con diferentes instituciones de educación superior, donde vamos incluso a hacer charlas que muestren cómo podemos cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Esto principalmente para que ellos puedan conocer qué puertas o oportunidades son las que tienen a través de la tecnología, cómo es que pueden mejorar sus habilidades, qué herramientas son las que tienen, qué tipo de certificaciones pueden lograr, hasta dónde pueden llegar. Definitivamente no hay límite, todos pueden hacer lo que quieran hacer, pero creo que es importante mostrarles, ¿no? todo aquello para que realmente se motiven, se entusiasmen. Y bueno, recuerdo que hace una semana tuve la oportunidad de hacer una charla que la denominé Cambiando tu Mindset, y eso principalmente era para mostrar cómo al salir de nuestra zona de confort realmente podemos lograr muchas cosas, ¿no? Podemos viajar, podemos conocer, podemos generar networking y principalmente ver qué oportunidades tenemos a través de la tecnología y cómo es que podemos lograr nuestros objetivos, ¿no? Principalmente, y eso va también a través de la autoestima. Realmente el éxito sale y como mejores personas saliendo de nuestra zona de confort, como tú bien lo dices. Gracias a ti, por inspirarnos. Voy a tomar otra, creo que tenemos una pregunta más, pero hay una que habla sobre la nota porque si no sé si va de repente para ti alguna experiencia relacionada a cómo agregar creditaje a las certificaciones emitidas por la institución basadas en Cisco. Hay un tema ahí de horas. Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho dentro de la institución es que pertenecemos a lo que es una nacional de cualificaciones que, en palabras sencillas, es una estandarización. O sea, tratar de que una persona que inicie una carrera técnica tenga esa actividad cuando llega a una formación superior a nivel de educación y que no pierda eso que ha aprendido, para que se pueda de alguna forma hacer una relación con créditos y pueda saber su formación y llevarla a otros niveles superiores. Como les decía, en el marco nacional de cualificaciones hay un tema de horas, entonces mientras se cumplan con esas horas, nosotros digamos que desde un punto, pues de un criterio técnico, lo que hacemos es ajustar y cumplir, sobre todo con cursos que son de mayor cantidad de horas, como nos enseñaban, de programación, de ciberseguridad, que son los que son más consolidados en ese aspecto, los más pequeños, pues quedan para otro tipo de cursos que igual se incluyen desde la institución, igual se incluyen, pero para rutas, formamos rutas de aprendizaje, ¿verdad? Que tienen que formar una cantidad específica de horas, entonces armamos de acuerdo a lo que tiene Cisco y formamos 100 o más de 100 horas para poder generar una competencia. Eso es sumamente importante también, pero sí va muy ligado a lo que es estandarización, algunas certificaciones y el tema de horas, que es un tema de ajuste ya dentro de la organización. Gracias por compartir. Creo que estamos ya terminando. Hay varias preguntas que han quedado sueltas. Yo los voy a invitar a que puedan conversar después de este panel y buscar de repente por ahí preguntas directas para Luis y para el resto del equipo si quedaron algunos temas sueltos. Pero realmente quería agradecerles a cada uno de los panelistas por agregar
algo diferente, un valor especial a cada una de las personas que estamos sentados el día de hoy. Sé que muchos tienen muchos temas que compartir, pero estoy segura que con los temas que hemos propuesto y agregarles algunos adicionales, podríamos trabajar juntos en este tipo de estrategias que hoy día son necesarias para el tema de creación de capacidades, en el tema de colaboración y sobre todo en el tema de inclusión. Así que muchas gracias y creo que bueno, juntos podemos construir las capacidades digitales para el talento futuro. Gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso nuevamente, por favor. Gracias, Jorge, Luis, Eric, Diana. Gracias, Diana. Muy bien, continuando con el programa, ahora vamos a tener un segundo panel. ¿Ok? Y para este panel quiero invitar a Marisol Ibarra, nuestra gerente de desarrollo de negocios de Networking Academy de Costa Rica. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estoy haciendo lo que Ana no me deja hacer, caminar por acá. Y no lo tengo en el escenario, pero a mí me encanta andar con todos ustedes aquí en el público. ¿Qué tal estuvo ese almuerzo? Rico, ¿ah? En Perú, qué magnífico, yo digo. O sea, deliciosa la comida. Bueno, muchas gracias a los peruanos por recibirnos aquí. Estamos súper contentos, ha sido un evento, pensamos nosotros, de calidad. Bueno, este panel que viene es justamente buscando sumar valor, contarles un poco más de las estrategias que estamos siguiendo algunos de nosotros, ustedes los socios, en cuanto a buscar cerrar la brecha digital, ¿no? Y acercar a la academia con la industria. Entonces vamos a pasar ya a nuestros panelistas y creo que si no estamos listos, voy a ir subiendo yo y los voy a ir invitando a pasar. También nos acompaña Katia. Gracias, Katia, por estar aquí con nosotros. Es directora de programas de IYA de México. Y también con Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, de Senati Perú, él es gerente de desarrollo de Dirección Nacional. Bueno, vamos a contarles un poquito. ¿Y de qué trata esto que estoy mostrando aquí? Bueno, resulta que nosotros nos preparamos para esta sesión y fue una sesión lindísima, muy bonita. Y de ahí surgieron un montón de ideas que vamos a procurar en esta próxima hora, contarles qué era, a dónde nos llevó esta discusión y bueno, realmente nos faltó tiempo, creo que ahorita no nos falta tiempo, porque realmente distinguidos panelistas con una experiencia y una trayectoria increíble que nos vienen a contar. Antes de iniciar voy a presentarlos rápidamente y que ustedes tengan también claro cuál es el objetivo del proyecto. A medida que las economías evolucionan y los avances tecnológicos continúan, transformando el mercado laboral, es fundamental que las instituciones educativas y empresas colaboren de manera efectiva. Hoy, el objetivo de este panel es justamente fomentar un diálogo significativo, explorando diferentes opiniones, diferentes estrategias, basadas en la experiencia y los roles de nuestros panelistas. Al trabajar juntos podemos crear una fuerza laboral más resiliente y capacitada, ¿cierto? ¿No? Que por eso estamos aquí hoy. Bueno, perfecto. Asegurando un crecimiento económico sostenible y mejores oportunidades para las personas en todo el Latinoamérica. ALBA, les voy a contar un poquito de ALBA. ALBA lidera la organización de canales de Cisco Systems en Latinoamérica. En su rol es responsable por la estrategia comercial, el desarrollo y ventas en más de 5.000 socios de negocios a través de los cuales ingresan el 99% de las ventas de Cisco en la región. Anteriormente se desempeñó como gerente general de Cisco Systems Perú y Bolivia desde 2011, habiendo ocupado previamente el rol de gerente comercial de región andina. ALBA cuenta con una carrera de más de 26 años en empresas multinacionales de tecnología y ha desarrollado expertise en las áreas de ventas, marketing, distribución, alianza estratégica, liderazgo corporativo, responsabilidad social y gobierno corporativo. Es trustee del Board Mundial de Fundación Cisco, miembro del Senior Leadership de Cisco Latinoamérica y Women in Tech Global. Alba, un gusto y un honor tenerte con nosotros hoy.
Es ingeniero civil industrial en la Universidad de Santiago de Chile, con más de 10 años de experiencia en la industria de telecom y tecnología, tanto en el ámbito público como privado. Destaca su rol como jefe de división en la gerencia del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones de CETEL, el liderazgo de proyectos de despliegue de infraestructura digital para Chile y desarrollo de proyectos de innovación relacionados con 5G, nuevas tecnologías de cierre de brecha digital. Actualmente, como director, ha liderado el desarrollo de nuevos programas de estudio en el sector tecnológico, con énfasis en la vinculación con el sector productivo. O sea, perfecto que estés aquí en este panel. Gracias por acompañarnos acá. Katia se unió a IYF, que quiere decir International Youth Foundation, en el 2018 y actualmente ocupa el cargo de directora de programas. En este rol lidera la gestión del portafolio de programas de tecnologías de la información e iniciativas de género en la oficina de México. Katia además desempeña un papel clave en el mantenimiento de relaciones con donantes, y ahora vamos a aprender un poquito más de la estructura y cómo es que IYF funciona, y la supervisión de actividades presupuestarias. Y don Carlos, que nos acompañó del Senati, es economista con sólida experiencia en el diseño e implementación de políticas y programas a nivel empresarial, educativo y social, especializado en gestión de proyectos con financiamiento internacional. Tiene amplia trayectoria en el sector educativo, en el fomento del empleo, alianzas estratégicas y la innovación. Como pueden ver, tenemos representantes de muy alto nivel de académicos. La idea es que hoy tenemos una conversación bastante interesante y yo voy a comenzar contándoles cómo llegamos a esta nube. Ustedes ven ahí ciertas palabras claves. ¿Qué ven por ahí? ¿Qué es lo más grande? Tecnología, habilidades, ¿qué más? Por ahí abajo vemos sostenibilidad, informalidad. Qué curioso que diga informalidad en esta Argentina. ¿De dónde salió el tema de la informalidad? ¿Verdad? Nos quedamos pensando, ¿qué será eso? Bueno, ¿qué más vemos? Inclusión. ¿Perdón? Empleabilidad, por supuesto. Diversidad. Una palabrilla por ahí abajo que dice corporatización. ¿De qué estaremos hablando? Pues también surgió en esta conversación que tuvimos. Y les cuento que en esa sesión de preparación, pues prácticamente me hablé. A ver, los presenté, empezaron a hablar y yo dije, bueno, no necesitan moderadora, porque realmente la cantidad de temas y la forma en que fluyó la conversación fue sumamente rica. Entonces, pero eso es lo que vamos a venir a hacer. Vamos a contarles cómo llegamos a esto. Estos términos son términos que destacan esta conversación que tuvimos. Y bueno, vamos a comenzar entonces para contarles cómo llegamos a esto. Y voy a comenzar con algo. ¿Me parece bien? ¿Te sale el micrófono? Perfecto. Alba, desde tu perspectiva, como líder de la organización de canales de Cisco en Latinoamérica, nos mencionabas el gran reto que enfrentamos al buscar generar empleo y oportunidades para todos, tomando en cuenta la necesidad innata de gran parte de nuestra población latinoamericana de transicionar de la informalidad a la formalidad. Ahí tiene esa palabrita que yo les decía que estaremos hablando. Bueno, estamos hablando justamente de cómo llevar toda esta población que tenemos en Latinoamérica en un porcentaje bastante importante en el sector informal y lo preparamos y lo motivamos para llegar al sector formal. También hablamos de corporatización, de las personas que no han trabajado justamente en entornos corporativos y la necesidad de aprendizaje de dinámicas organizativas. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué recomendaciones darías, Sara? Gracias, Marisol. Bueno, gracias por la oportunidad de aquí estar con este panel de lujo. Agradecerles a todos ustedes porque realmente sabemos que hay una gran ola digital como organizaciones y la academia. Tenemos una gran oportunidad de dar contenido que permita a nuestros países en Latinoamérica avanzar y no lo pudiésemos hacer sin ustedes, ¿no? Y justamente conversando en esta dinámica hace unos días atrás, Marisol me preguntaba, ¿y qué ves? ¿No? ¿Qué ves que está pasando alrededor del contenido, de las empresas? Y cuando hablamos con clientes y con socios de negocios, nos estamos encontrando con este reto del talento, ¿no? Dice que al final hoy el talento es la tercera preocupación más importante de la mayoría de directorios, ¿no? Captarlo y retenerlo.
Y algo que está muy alrededor de esto es justamente cuando hablamos de las tecnologías, cuando hablamos de tecnología de base, probablemente encontramos mucha más gente formada, y hoy día hay algunos temas que son más de tecnologías avanzadas y que están muy de moda, y donde ya las empresas y nuestros socios de negocios empiezan a decir, oye, no los encuentro, no encuentro ese talento, o se va muy rápido. Estamos hablando como ejemplos, no solamente ciberseguridad, sino inteligencia artificial también, ¿no? Y cuando eso le sumas, que los jóvenes de hoy son más inquietos y que muchos quieren irse para su startup y que están pensando no con el mismo mindset que quizás nosotros teníamos hace 30 años entrados en una empresa y tu ilusión era quedarte ahí, ¿no? Hoy día ellos les están picando los pies. Y si a eso le agregamos la informalidad de nuestra cultura, conversando justamente con una telco, me decía que a veces se entrevistan y las personas tienen las habilidades, pero le falta la corporativización. Por ejemplo, no llegan a un cliente a hacer alguna instalación y cuando les preguntan, ¿por qué no fuiste? No, pero si quieren les cuentan en el día, ¿no? Ese tipo de cosas que se pueden manejar a manera informal en un negocio familiar, y que realmente cuando uno entra en una empresa se tiene que adaptar a la cultura, a los valores, a la puntualidad, a la vestimenta, y ahora más temprano hablábamos con Katia de la importancia de las habilidades blandas. Son temas que tenemos que asegurar que de alguna manera rodeen nuestros contenidos para no solamente garantizar que esa persona que estamos formando ingrese, sino que también se adapte y continúe en el tiempo, que no toda la responsabilidad cae dentro del empleador de formar una cultura inclusiva, sino que también tenemos que pensar que en nuestra cultura muchos de los jóvenes no han tenido oportunidad de ver cómo se navega entre las cajas de lo que realmente es una empresa, donde hay diferentes unidades de negocio, donde hay, ¿no?, protocolos hasta de saludo, de llegada, y que consideramos bastante importante involucrarlos para que puedan tener pues, mayor permanencia y mayor éxito en su desempeño, ¿no? Así que bueno, de eso conversamos y creo que está muy relacionado con lo que van a hablar aquí mis compañeristas. Así fue como empezó la conversación y bueno, vamos justamente a seguir con este flujo. Gracias a la conversación aquí va a seguir en torno a la relevancia de la currícula. Y don Carlos, usted que viene del Senati, primero, yo sé que la gran mayoría sabe que es Senati, pero hace como resumido, ¿qué hace Senati? Sí, y luego paso a la pregunta. Gracias por la invitación. Para los que no nos conocen, el Senati es una institución que tiene más de 62 años en Perú, y su orientación es formar talento para la industria en principio, para realizar todo tipo de industria. Y como parte de este trabajo que tiene el Senati, hace alianzas con muchas instituciones, y esto en la CAP, un antiguo referente chileno, con el cual hemos hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, es eso. Vamos a hacer una más, pero me reservo. Aprovechemos y la pregunta un poquito más. La pregunta que quisiera hacer es sobre la relevancia de la currícula. ¿Cómo aseguran que el currículo en su institución se mantenga relevante y alineado con las demandas cambiantes del mercado laboral en la región de Latinoamérica? Bueno, las instituciones educativas tenemos un gran reto. Uno es acompañar los procesos de inversión, la tecnología, y que las personas que se forman con nosotros tengan las competencias, las habilidades para responder a este tipo de demandas. Para hacer eso, el Senati tiene una tradición desde el momento en que se fundó. Es una iniciativa de empresarios y siempre están los empresarios en todos los espacios de la organización, ¿no? Desde el directorio hasta la definición de un perfil curricular. Y todo eso se hace en función de lo que requieren ellos en sus empresas. El trabajo de la organización es desarrollar con ellos estos perfiles en función de demandas existentes. Pero no solamente de lo que demanda el mercado nacional y lo que requiere el grupo de empresas vinculadas a una especialidad o carrera, sino que hoy, con toda la globalización que vivimos y con todos los procesos tecnológicos que se
están pasando una alianza importante y una referencia permanente de lo que están haciendo las empresas globales, proveedores de tecnología para las empresas. Y dada la autonomía que tiene la organización, responde muy rápido a estas demandas porque son demandas sentidas del mundo empresarial, pero además están acompañadas de estos cambios tecnológicos que hoy día están empujando nuevas posiciones. Así como algunas especialidades van desapareciendo, otras van empezando y van incursionando en nuevos mercados. Entonces, esa es la tradición nuestra. Hemos hecho de esto un método de trabajo que difícilmente lo hacen otros en el país, pero que tiene funciones extraordinarias. Y creo que va muy de la mano con lo que veíamos esta mañana. Vieron el cambio en el contenido, en la currícula de los que estudiamos aquí hace un año, a lo que vimos hoy. Y en un año no me puedo imaginar cómo se va a ver ese portafolio. Y justamente ahí estamos bastante alineados porque estamos respondiendo a lo que el empleador busca. ¿Qué es lo que el talento necesita? ¿Qué destrezas necesita tener, conocer, dominar para poderse colocar laboralmente? Entonces ahí encaja muy naturalmente justamente el programa que hemos venido trabajando muy de la mano. Katia, voy con IYF. Le voy a dar una pequeña introducción de IYF que tengo por acá, pero por supuesto usted puede complementar. IYF, para que todos sepan, trabaja con asociaciones para que fondos se inviertan y que los jóvenes desarrollen habilidades técnicas y profesionales con el objetivo de solucionar problemas socioeconómicos. Tienen una gran trayectoria en trabajo con corporaciones, con fundaciones también y con otros y adaptan programas, escuchen qué interesante, adaptan programas de relevancia local con perspectiva global y multiplican el impacto con su red. Son catalizadores y dan seguimiento a la inserción laboral conectando con corporativo, con gobierno y con sociedad civil. ¿Me la creo? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, Katia, un alto nivel de automatización está transformando el trabajo, lo que exige tanto habilidades técnicas como habilidades blandas para adaptarse a nuevos roles y responsabilidades. ¿Qué habilidades específicas crees que están actualmente más demandadas por los empleadores en Latinoamérica? ¿Y cómo está adaptando su institución, sus programas para lograr estas necesidades? Muchas gracias, buenas tardes a todos y gracias por la invitación para estar en este panel. Pues tu pregunta tiene mucho que ver con lo que ya mencionó Alba, con lo que mencionó Carlos hace un momento. Por supuesto que la automatización juega un papel muy importante en el tema de la transformación digital. Vemos competencias nuevas que son requeridas y puestos nuevos también que son creados, ¿no? En temas de habilidades técnicas, igual en la mañana estaban mencionando la importancia de lo básico, las habilidades digitales, ¿no? Creo que tenemos que empezar por ahí, que a veces lo asumimos y la verdad es que hay mucha población que ni siquiera tiene las habilidades básicas digitales necesarias. Pues de ahí vamos escalando, elevando un poco la conversación en el sentido de vamos a pasar por Internet de las cosas, temas de ciberseguridad que son tan relevantes, temas de ciencias, de datos, de infraestructura y por supuesto no dejar de lado algo que a mí me parece muy importante que es la experiencia del usuario, ¿no? Antes, cuando nos íbamos a imaginar que íbamos a estar manejando incluso en sectores que no eran necesariamente tecnológicos, que se iba a estar utilizando la tecnología a este nivel, y un ejemplo muy específico pues es el sector bancario, ¿no? Ya todo el mundo manejamos las aplicaciones y este es solo un ejemplo, pero el tema de experiencia del usuario yo creo que también es algo que viene muy, muy fuerte. Y bueno, por supuesto, las habilidades blandas que tanto mencionábamos y sí, justo en la reunión que tuvimos previa y ahorita antes de entrar platicábamos y profundizábamos sobre la importancia y que muchos de los empleadores, pues finalmente, claro que contratan a los jóvenes o al talento por las habilidades técnicas, pero no es nada más eso, ¿no? Es muy importante que el talento que entra a los centros de trabajo pues tenga las suficientes habilidades para permanecer y para que pueda también tener posibilidad de crecer en la industria, ¿no? Y estoy hablando de habilidades como la adaptabilidad, la resiliencia, el trabajo en equipo, la solución de
¿verdad? Los temas de comunicación. Mencionábamos que de repente es increíble que bueno, ahorita platico un poco lo que hacemos, muy rápido, lo prometo, pero es increíble que después de todo el trabajo y las competencias y las habilidades adquiridas se enfrentan a una entrevista de trabajo y no se tienen las habilidades suficientes para transmitir el conocimiento al empleador y se pierden oportunidades. O ya llegan al centro de trabajo, ya son contratados y no permanecen porque no saben trabajar en equipo, no saben comunicarse, ¿no? Entonces, pues es muy importante. Nosotros en IYF, ¿cómo afrontamos esta situación? Pues a través de una metodología que hemos desarrollado, que nosotros le llamamos análisis de brechas, justamente, que es por una parte la identificación de las necesidades del mercado, de las vacantes que hay en el mercado, y una vez que entendemos, vamos con el sector educativo para identificar el perfil y la oferta académica que están teniendo, y de esa manera pues identificar cuáles serían los socios potenciales, hablando de qué tan sencillo, por decirlo de alguna manera, sería adaptar los contenidos que se tienen a la malla curricular formalmente dentro del sistema, ¿no? Dentro del colegio, dentro de la institución educativa. Y es así como pues logramos empatar. Siempre nosotros nos reconocemos como un vínculo entre el sector industrial y el sistema educativo, ¿no? Como esta parte de comunicación que a veces pues quizás pudiera hacer falta y que permite pues tener un currículo actualizado y de acuerdo a las tendencias del mercado. Y justamente pues este trabajo lo hemos llevado exitosamente en diversos sectores, pero específicamente hablando de las tecnologías de la información, con currículo con contenido de la NETACAD, insertando el currículo de CCNA y también cursos de ciberseguridad que se han convertido ya en un currículo de 270 horas en instituciones educativas técnicas y vocacionales en México. Entonces, ese es el trabajo que hacemos. Y por supuesto tenemos una parte complementaria que tiene que ver con un currículo de habilidades blandas que fue desarrollado con una metodología de la IYF, y que, bueno, pues ya si hay oportunidad después se los platico en más profundidad para dar oportunidad a que los demás tomen la palabra. Gracias, Carla. ¿Algo más quieres comentar? No, ¿está bien? ¿No estamos bien? Ok, perfecto. O sea, de hecho, le decía, acá tiene el saber ese menú de las habilidades blandas, entendiendo que ya pone a disposición todo este currículum para hacer ese partnership, esa alianza con las demás instituciones, me parece sumamente interesante, ¿no? Y por eso la animaba que pueda abrir el menú en algún momento de esta conversación, porque esa es la manera justamente como está agregando esa capa que vemos cada vez más necesaria en los currículums, ¿no? Me quedo pensando con lo que estabas comentando. Ahorita vimos todo lo que tienen habilidades profesionales dentro de la currícula del programa y vimos una serie de contenido nuevo. ¿Cuánto tarda IYF, por ejemplo, en poder llevar eso a la realidad, poderlo adoptar y llevarlo a la industria? Pues es un trabajo, por supuesto, de análisis profundo que llevamos a cabo con diseñadores curriculares que evidentemente son expertos en, digamos, transmitir el contenido y llevarlo al lenguaje académico, por decirlo de alguna manera. Es que es un proceso. Claro, es un proceso. Entonces, pues de iniciar un proyecto a poder llevarlo a la realidad e insertarlo en el sistema educativo, estamos hablando, si nos apuramos y si trabajamos duro, pueden ser aproximadamente de 4 a 6 meses. Es bastante rápido. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿En sus países cuánto puede tardar eso? ¿Un año? ¿Más? ¿2 años? Bueno, es bastante rápido, Carmen. Y otra pregunta que te tengo. ¿Ustedes seleccionan las organizaciones con las que trabajan o las organizaciones llegan y les tocan la puerta? ¿Las instituciones cómo es Un poco de todo. ¿Un poquito de todo? Sí, pues nosotros, como bien decías, trabajamos y podemos existir gracias al financiamiento de organizaciones, de fundaciones. En muchas ocasiones llegan ya con un proyecto en mente preestablecido, pudiera ser en un sector diferente al de las tecnologías,
y en función de eso nosotros justamente logramos identificar al aliado, al socio implementador que pues haga más sentido de acuerdo a lo que estaríamos buscando. En este momento, específicamente en México, lo hacemos a través del bachillerato técnico, no sé si alguien conoce CONALEP, pero específicamente con el bachillerato técnico, no está cerrado, simplemente, me refiero a esa institución, simplemente que de alguna manera es la que pudiera facilitar por su estructura la inserción, ¿no?, del contenido, pero también hay ocasiones en que las instituciones se acercan y nos dicen estoy interesado y bueno, pues buscamos la manera si encontramos algún aliado adicional, ¿no? Te consulto porque creo que por aquí más de uno está pensando cómo hago para tener un IYF en mi país. ¿O qué? O contactarte ahora al finalizar la sesión. Pero bueno, tienen muchas buenas prácticas, entonces dicen porque tuvieran esta exposición para que conozcan mejor de qué trata el programa. Ahora sí, Álvaro. Álvaro representa a INACAP, como les contaba, y bueno, un poquito de la introducción de INACAP, que está comprometido con educación técnico profesional en Chile a través de programas de estudio vinculados a las competencias requeridas por el sector productivo. De nuevo, un gusto tenerte por acá y sin duda, INACAP tiene mucho que contarnos. ¿Por qué? Porque esta institución pone énfasis en las competencias digitales, integrando tecnologías de vanguardia en sus programas. Lleva con el programa de Cisco Networking Academy más de 24 años y ha creado iniciativas para apoyar el aprendizaje en colegios, en liceos y otras instituciones. Álvaro, quisiera preguntarte específicamente con relación a colaboración con la industria, si pudieras compartir ejemplos de asociaciones exitosas entre tu institución y actores de la industria que hayan ayudado a reducir la brecha de empleo y qué lecciones has aprendido en estas colaboraciones. Perfecto. Primero que todo, también agradecer por supuesto la invitación de estar ahí con ustedes. Para nosotros, primero, destacar el tema de la empleabilidad, como mi colega comentó, destacó dentro de esta nube, ¿cierto? La empleabilidad. Para nosotros la empleabilidad es el test ácido de nuestro quehacer. La generación de nuestros programas lo que buscan como fin principal es poder tener una alta empleabilidad para que nuestros titulados, al salir, puedan encontrar un empleo pertinente y poder desenvolverse dando soluciones a los problemas del sector productivo y servicios. Y ahí, al igual que como comentaba Carlos de Senati, nosotros también tenemos una larga tradición de co-construcción con el sector productivo y servicios para el diseño y elaboración de nuestros programas formativos. Nosotros tratamos o buscamos integrar a las distintas industrias dentro de todo el proceso de formación y diseño de nuestros programas, partiendo desde la producción, luego pasando en el diseño y también después en la empleabilidad de nuestros estudiantes y la retroalimentación respecto de nuestros programas formativos. Y ahí me gustaría destacar dos como ejes o dimensiones principalmente. Una tiene que ver con un mecanismo formal que tiene INACAP para poder asegurar la pertinencia en términos de su programa y también la empleabilidad, que son los consejos empresariales sectoriales. Mi rol es sectorial. Nosotros nos estructuramos de acuerdo al sector productivo que tendemos con nuestras áreas académicas. Yo atiendo a todo el sector relacionado con las tecnologías aplicadas, pero en acá tenemos 4 direcciones sectoriales que abordan las problemáticas de los 4 principales sectores productivos de nuestro país. Y tenemos un mecanismo formal que es el desarrollo de estos consejos empresariales, que lo que buscan es poder reunir a los principales sectores de un sector productivo en particular para que nos orienten respecto a las necesidades presentes y futuras en términos de los grandes desafíos que tiene este tipo de industria. Y adicionalmente a eso, lo que hoy hemos desarrollado 8 de estos consejos empresariales y llevándolos a un siguiente nivel, no solamente buscamos que nos identifiquen los principales desafíos de cada uno de ellos, sino que también los hemos mezclado para poder desarrollar o poder identificar desafíos intersectoriales entre sí. ¿Por qué? Porque hoy las problemáticas en este mundo que está en una revolución tecnológica, ¿cierto?, no son problemas que se dan en silo en cada uno de los sectores productivos, sino que son problemas que se combinan.
se combinan temas energéticos con sostenibilidad, con tecnología, con productividad en algún proceso minero, por ejemplo. Entonces siempre hemos identificado que son una combinación de sectores involucrados en una problemática país o un desafío país. Entonces juntamos estos consejos empresariales y se desarrolla una agenda intersectorial que acá es donde la currícula, por ejemplo, de Cisco para nosotros se presenta como una tremenda oportunidad porque puede atender a los desafíos en términos de instalación de competencias digitales no solamente en el sector duro de tecnología, sino que de forma transversal también en los distintos sectores productivos. Y esto es clave porque tenemos que, o estamos llamados a la instalación de competencias digitales. Se ha dicho ya durante toda la jornada, ¿cierto? Competencias digitales a nivel transversal. Todas las industrias se suben a este carro de la transformación digital y quienes no se suben van a quedar olvidados y rezagados. Por lo tanto, es un must hoy día la instalación de competencias digitales a nivel transversal y no solamente pensando en los estudiantes, y algo que también se ha comentado durante la jornada, con foco también, por supuesto, en los docentes, porque de nada sirve innovar en currículas con alta tecnología, con competencias súper pertinentes, si es que los docentes, que son los encargados de transmitir estos conocimientos, el desarrollo de estas competencias, no tienen incorporar ellos también estas competencias digitales o blandas del siglo XXI para poder llevar a cabo y poder dar solución a todos los problemas y desafíos que tenemos hoy y que vamos a tener en el futuro. También la otra dimensión tiene que ver con poder generar los nexos entre los titulados o egresados y el empleo y las empresas. Y ahí nosotros también hemos tratado de innovar y hemos generado un nuevo portal que llamamos Emplea y Acá, que también incorpora altos niveles de tecnología e inteligencia artificial para poder colaborar en el nexo o la búsqueda entre la persona que quiere emplearse y el empleo que está dentro del ecosistema de los distintos sectores. Y ahí es clave también algo que para nosotros es súper importante, es poder desarrollar no solamente a las grandes corporaciones, sino que también a las pequeñas y medianas empresas, las pymes. ¿Y por qué es esto? Porque estas pymes generalmente carecen de las herramientas para poder lograr encontrar este talento, y lo que nosotros en esta plataforma de acá lo que buscamos es que este tipo de empresas también tengan la posibilidad o la oportunidad de contar con un proceso de headhunting para encontrar a la persona idónea para sus desafíos, y por otro lado el estudiante también encontrar estas oportunidades de empleo en este tipo de empresas que también abordan desafíos bastante interesantes. Por supuesto. Tengo que pasar a la preparación del foro. Entonces de aquí nos íbamos, les voy a contar. De aquí empezamos a hablar de planes para egresados, hablamos de la necesidad de capacitación de docentes, hablamos del tema de empleabilidad. Entonces de verdad que este tema da para quedarnos aquí 3 horas, pero vamos a tratar de aprovechar lo que nos queda del ratito de esta hora. Usted, don Carlos, quería comentar algo, porque lo vi como sintiendo cuando él hablaba todo el tema de empleabilidad y de transformación y de las transversalmente, cómo necesitamos adoptar todas estas estrategias. Cuando uno escucha las realidades tan similares que nos pasa, ¿no? Uno dice, bueno, nosotros pensábamos que habíamos descubierto algo más, ¿no? El gran reto es acompañar los procesos, pero ¿cómo hago para estar en la vanguardia? ¿No? Entonces, el mundo empresarial peruano, por ejemplo, la gran corporación, estaba en el 4.0, pero las pequeñas empresas no. Y en el Perú hay 200 grandes empresas importantes y data, pero las demás no. Entonces, los chicos vienen a estudiar algo que no solamente saque de la pobreza a partir del empleo, ¿no? Sino que les permita ascender en el mundo laboral. Y cuando uno ve eso, dice esto, no solamente tengo que formar operadores de alimentos, por más inteligencia artificial que haya, tiene que tener unas competencias adicionales que no vienen desde el hogar, porque vienen de hogares desestructurados. Algunos tenemos la suerte de haber tenido una educación básica más o menos homogénea, adecuada, de calidad, pero la gran mayoría que llega a estudiar con nosotros viene una educación
facilita sus espacios para que los jóvenes terminen un aprendizaje que precisamente no solamente de las competencias técnicas, sino algo que Puiga señalaba otra, es esta corporatización. O sea, chicos que vienen de hogares desestructurados, que encuentran una identidad laboral o una organización, no valoran tanto el sueldo que reciben, valoran la cultura que tiene la empresa. Seguramente la seguridad social también, ¿no? Pero esa identidad, alguna vez nosotros nos cuestionábamos porque todavía en mi organización usan uniforme, ¿no? Y en la mayor parte de educación superior no usan uniforme. Entonces, hicimos una encuesta para saber si querían ser mantenido este uniforme, que en algunos casos bromean otros con el uniforme. Dijeron que no, porque eso le daba identidad. O sea, hay valores, hay habilidades que se van construyendo en el aprendizaje y en la relación con otros, ¿no? Que las empresas, muchas de ellas corporativas, lo ponen al servicio de la educación, ¿no? Y la educación, en el caso nuestro, tenemos que equilibrar entre lo que el mundo laboral va exigiendo como una necesidad de mayor especialización y nosotros como vamos construyendo competencias sociales, habilidades blandas, que les permita seguir aprendiendo en una formación mejor. Hace muy poco estaba en una empresa de alimentos donde ya no hay operadores en la planta, todo está organizado de manera automática. Y los chicos que van a trabajar aquí son súper especialistas en automatización, en mecatrónica. Obviamente todos los chicos tienen competencias digitales, ¿no? Porque saben programar, saben hacer controles cuando hay virus metidos en la industria y tal y tal. Son 5 chicos que están controlando un laboratorio leyendo capítulos. Muy bien. Han tenido la oportunidad de, gracias al acercamiento que tienen con las empresas, estar ahí. Pero en Abancay, en Loreto, zonas de centro y sierra, donde hay muy poca inversión, donde hay empresas de menor escala, ¿cómo hacemos para que estos chicos también tengan la misma experiencia? Entonces ahí el rol de la institución es muy fuerte para que estos aprendizajes también se den docentes. Entonces las alianzas con Circo, con otras empresas, en el campo minero, en el campo industrial, ¿no? Nos ayudan muchísimo porque dentro de la oferta curricular podemos matizar esta experiencia que les sirve mucho. Alba, haciendo referencia a lo que hablaba con Carlos en este momento sobre esa oportunidad que el chico tiene de ese proceso de corporatización, de acercarse a la industria, ¿qué opinas de las pasantías? ¿Es algo que toda empresa debería de ofrecer? ¿Viene eso amarrado con el tema de inclusión, de diversidad? ¿Cuál es tu opinión? Definitivamente, creo que en nuestro rol como líderes dentro de instituciones educativas, en contacto con las empresas, con la academia, los programas de prácticas preprofesionales o prácticas profesionales, sin duda son una capa que le va a permitir poner sus conocimientos en práctica, ¿no? Navegar lo que puede ser una cultura corporativa y prepararlos para una etapa adicional, ¿no? Entonces, nosotros en Cisco creemos muchísimo en este programa. En algún momento hasta nos hemos pasado de la tasa de chicos que deberíamos tener, pero también cada año nos asombramos de todo lo que estos chicos son capaces de hacer, ¿no? Porque empezamos primero poniéndoles un track de aprendizaje de todo el portafolio, mientras ponemos a alguien que sea alguien joven, pero que tenga la oportunidad de ser como manager de esta persona. Y ahí nos vamos dando cuenta si esta persona el día de mañana puede tener un equipo a cargo, porque realmente tiene esa vocación. Y a veces nos pasa que esas personas dicen, no, ¿sabes qué? Prefiero ser un contribuidor individual, eso tener a alguien que me esté esperando, que depende de mí, como que no es lo mío. Entonces nos permite también ir encarrilando a la siguiente capa en cuál va a ser su futuro de desarrollo. Pero lo más interesante es que después de que han aprendido del portafolio, empezamos a darles algunas responsabilidades que pueden ser operacionales para que nuestra siguiente capa pueda ser más productiva. Y empezamos con reportes, presentaciones, análisis, ¿no? Y entonces lo seguimos desarrollando en esa siguiente etapa, con lo cual empezamos a agarrar una mayor velocidad del negocio. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad no es solamente que estamos haciendo bien, sino que también la misma empresa
tiene una perspectiva fresca de los chicos, y si es que no tenemos oportunidades internamente, buscamos cómo insertarlos en nuestros socios de negocios o ayudarlos ya con una recomendación de haber tenido una experiencia con ellos. Entonces sí creo firmemente que, y en todos los países hay, de hecho en Latinoamérica usamos muchísimo el programa, hay países en que las academias, las universidades no tienen toda la flexibilidad que los chicos quisieran para poder hacer prácticas. Hay otros países en los que cuando termina la práctica los tienes que contratar, con lo cual tu proceso de entrevista tiene que ser mucho más riguroso. Acá en el Perú tenemos la suerte de que realmente el programa es bastante flexible y nos permite pues estar tomando. Y el otro aspecto importante es que te permite generar una diversidad interesante. Por ejemplo, nosotros hace como 10 años en la oficina del Perú creo que había 4 mujeres. Y entonces decidimos que muchos de los practicantes íbamos a tomar, ¿no?, de género femenino. También otra de las variables que teníamos es que muchos eran solamente de electrónica pura. Y entonces dijimos, no hace mucho sentido tener solamente esa carrera. Entonces empezamos a incorporar diferentes backgrounds y formaciones y ingresarlos en diferentes áreas. Bueno, todos esos chicos que fueron ingresando hace 10, hace 9, hace 8, hoy están en diferentes posiciones, en socios, pero sobre todo que entran y se ponen una camiseta, ¿no?, de la compañía y empiezan y arrancan y termina siendo además un costo menor que salir a contratar a alguien al mercado, que igual te va a tomar un proceso quizás de 8 o 7 meses en dejarlo listo. Y que creo que es parte del rol de todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, no solamente es agregar esa diversidad, ¿no?, de género, de edad, de background, sino también dar la posibilidad de que puedan tener una mayor empleabilidad en el caso de que no se vayan a quedar con ustedes. Así que bueno, soy fan del programa de Early Career y de Interns en Cisco, y sí se los recomiendo. Gracias, Alba. Álvaro, hablábamos también en la sesión de preparación de que si bien buscamos un perfil que tenga habilidades obviamente técnicas blandas y culturas blandas, también hablábamos de la necesidad de especialización. Y algunos términos que también están en la famosa nubecita, los van a ver por ahí, decían, bueno, ¿qué necesidad tan grande hay de áreas o desarrollo en áreas como la programación e inteligencia artificial y ciencia de datos? Son esas áreas que están viendo en este momento el boom actualmente tiran nafta. Sí, la verdad que sí. Y también, como comentaba anteriormente, de forma transversal. Y transversal, exacto. Entonces, lo que nos está pasando es que se está generando un enmallado de rutas que están interconectadas entre sí, porque por un lado están las disciplinas y por el otro lado están las especializaciones, y todo esto se va cruzando finalmente. Entonces, es una mezcla bien interesante de opciones de tránsito por parte de las personas. Y en base a eso yo creo que la clave está en la educación continua. ¿Y por qué? Por cómo se está dando este proceso de cambio de generación de especializaciones. La única forma de poder atraerlo con la agilidad y rapidez que se está dando en el mundo es a través de programas de corta duración, de especialización en temas bien específicos, etc. Y también porque la educación continua también se puede hacer cargo de otra temática que se está pegando muy fuerte hoy en día, que tiene que ver con la reconversión laboral de la fuerza laboral actual. La incorporación de tecnología son un montón de oportunidades, pero también tiene algún grado de riesgo de desplazamiento de ciertos perfiles que a través de la reconversión por educación continua puede mantenerse vigente en el mundo. Qué importante, ¿no? Lo hablábamos también en la mañana, el tema de upskilling y reskilling y cómo el programa responde no solo a estudiantes tal vez que están buscando un entry level, sino a todos los que estamos ya en esta otra etapa de la vida, en donde ya pues sacamos nuestra formación profesional hace años y necesitamos pues adoptar esas nuevas estrategias o esas nuevas destrezas, pero en un tiempo corto. No vamos a ir a un programa de 2, 3 años a estas alturas. Esa especialización es importante pues, tener esas opciones, ¿no? Y el tema de egresados, ni hablar. Porque qué responsabilidad tan grande tenemos todas las instituciones de poder ofertar esa educación continua a la gente que ya se graduó, de gente que día a día se está desactualizando. Entonces tenemos ahí también una labor pues, bastante importante. No sé si algún otro quiere comentar
necesitamos seguir actualizándonos porque estamos en una era digital que no se va a detener y que si no nos ponemos pues ahora sí que a la misma velocidad nos va a dejar atrás. Entonces necesitamos poner atención también en las microcredenciales, en las certificaciones con valor de industria y pues tener también muy en mente que las organizaciones en función de la apertura que tengan justamente para ofrecer pues estas oportunidades a su capital humano también será en función del éxito que van a poder tener, ¿no? Porque tener personal debidamente capacitado y capaz de afrontar los retos que se vienen en el futuro, hoy y en el futuro, pues van a ser las que realmente van a poder seguir avanzando, ¿no? Así es, sin duda. Bueno, a lo largo de esta enriquecedora discusión hemos tenido la oportunidad de escuchar de personas y de empresas representantes aquí de instituciones que pues han venido a contar su trayectoria, compartirla con nosotros y creo que sí está muy clara la oportunidad que tenemos. No lo veamos como algo negativo, veámoslo como algo positivo. Tenemos mucho por hacer todavía para poder acercar la academia a la industria. Vamos entonces, si les parece, a hacer un resumen de las principales conclusiones del día de hoy. Y por aquí le tengo esta frase que me encantó para que mientras hago el resumen interioricen ese mensaje que puse por ahí. El primer punto, como conclusión, sería la colaboración entre academias e industrias. Creo que quedó claro que es esencial fortalecer las alianzas entre instituciones educativas y empresas. Ya todos lo estamos haciendo. Es algo que definitivamente tenemos que continuar haciendo para alinear los programas de formación con las necesidades actuales y futuras del mercado laboral. Esto incluye realmente programas de capacitación, pero prácticas profesionales que bien comentaba Alba, y la actualización continua, que hablamos de educación continua, en los currículos académicos. Como segundo punto tendríamos la innovación en la educación. Es importante adoptar tecnologías emergentes si no nos quedamos atrás. Todos, industria, estudiantes, academia, ¿no? Para preparar a los estudiantes con habilidades relevantes. Esto incluye la integración de habilidades digitales y blandas que son cada vez más demandadas por la empresa. Y como tercer punto, la importancia de la inclusión y la diversidad, en donde es fundamental promover tanto la inclusión como la diversidad en el mercado para asegurar que todas las personas, independientemente de su género, origen étnico o condición socioeconómica, tengan acceso a oportunidades de formación, empleo de calidad y otra cosa que hablábamos, cómo nos nutren a nosotros, a las empresas, con esa diversidad, con esa diferencia de opiniones que es tan importante para poder seguir creciendo. Así que bueno, en resumen, cerrar la brecha laboral en América Latina requiere un esfuerzo concertado y continuo de los actores involucrados. Aquí tenemos algunos muy bien representados. Al trabajar juntos y adoptar enfoques innovadores, podemos construir una fuerza laboral más resiliente y capacitada. Quiero agradecer personalmente a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación de participar en este foro, por sus valiosas contribuciones. Y bueno, esperamos que este diálogo marque el inicio de iniciativas concretas y exitosas en la lucha contra la brecha laboral en nuestra región. Muchísimas gracias. Un aplauso para los panelistas. Primero la fotito seria y luego la fotito del lado. Ahí viene la fotito del lado. Un grito, un salto, un baile. ¿Ya está? Fuerte aplauso, por favor, para todos los panelistas. Muy bien, no se olviden, por favor, de calificar. And I'm so glad this year to be able to be in person. And I was remembering last year, and so many things have changed from last year. When we had a session, open source model, or I should say more open weights model, that had the same capabilities of the proprietary, the private models of OpenAI. The Llama 3 has the same capability of GPT-4. Not only that, we started to have a lot of small language models that can run on much
simpler machine, and with much less needs in terms of computing and cost. And they have, in specific domain, comparable capabilities. And we've seen emerging regulation. We have now in Europe, for example, the AI Act that regulates the use of AI and has very significant fines, even bigger than the fines for privacy problem. So if you don't comply, you may arrive, you can get up to 35 million euro of fine, or 7% of your annual turnover. So definitely something important. And we have multimodal model. So it's not only about text. We can now talk to the models in natural language, interact. And I'm pretty sure in next calendar year, we will be able to do probably video conference with model and talk to them, ask them questions. And last but not least, new paradigm emerging. Agentic behavior, or agentic workflow, where the interaction with the AI is not just a question and answer chat, but is more the delegation of a task. And the AI or the agent can use tool to achieve the task and come back and report the results. Last but not least, a complete new paradigm for chatbot model, AI model, has emerged a couple of weeks ago or so, less than a month. The new model from OpenAI, the so-called O1, has increased the reasoning capability so much that some people started to talk about large reasoning model instead of just large language model. Because one of the problems that we had with traditional language model is that their reasoning capability was a little bit controversial, because we're very good in some situations, very poor in other situations. The new model seems to crack the capacity to reason, for example, on mathematical problem or anything that requires strong reasoning. So if you think about it, it seems like 7 years or 10 years of development just in 12 months. And probably we will continue to see this acceleration. We surveyed instructor asking about the relevance of AI and ML skill. And we got that 82% are in agreement that it's very important to teach the skills, but only 10% feel confident that they can teach the skills. And more recently, I asked a group of instructors what's their opinion regarding impact of AI on ICT jobs. 68%, they think that it will change the way we do these jobs, we perform this job, augmenting them or modifying them. 20% think that maybe some ICT job may be replaced. 10% thinks that probably many jobs may be replaced. 2% they don't have yet an opinion. But probably the most important data is the 0% thinks that there will be no change. There will be no impact. So that's a consensus. And that's what's in everybody's mind. How will my job change? And what can I do? And for us, as a teacher, as I used to say, we live in the future. Because what we do today is going to be used by our students in 3-4 years when they go into the job. So we need to already anticipate, right? So that they are ready for what's coming. It's very difficult with the speed of change. But can we do something? Can we try to collectively have some initiative, some first step to addressing this change? And first of all, we need to understand a little bit more how can we forecast the future, right? And knowing all the limitations that we have about forecasting the future.
future. So we know all models are wrong, but some are useful, right? Some can be useful doing something. And the conversation is usually dominated by fear. AI may disrupt jobs. AI is a bubble, right? So can we bring this to a more quantitative and, let's say, grounded discussion? I take an example. Geoffrey Hinton, Turing Award in Computer Science, Nobel Prize equivalent title. Father of deep learning, the deep learning technique. You know, probably the godfather of AI. In 2016, said we shouldn't train radiologists anymore because in 5 years, deep learning, computer vision will be better than any radiologist in doing diagnosis. There will be no job. There is no reason. We already have radiologists. We should stop. So I checked how many radiologists in the United States were in 2014. I found some data. 31,000. I checked in 2021. There were 35,000. Guess how many are today? 50,000. Even though some AI models were approved by FDA to be used since 2016. So, why? Because the job of radiologist is not just looking at the images and finding pattern. It's much more complex. It's dealing with customer, it's putting critical thinking, it's using the tool. Right? So that's the risk, right? It's that we see the strength of a tool and we can forecast things that are different than will happen. And by the way, so very interesting what the radiologists did. They started to create, for example, the American Radiologists Organization had created a certificate, quality assurance program for the facilities that requires to follow some rules, right? Organizing a multidisciplinary team to oversee the AI systems, to document which AI systems are used, how they are trained, etc., etc. This is the concept of doing responsible AI usage. Very intentional. So if we look at the quantitative data, say, okay, qualitative opinion can be misleading. Let's look at quantitative data. There's many different studies. One that I remember was kind of shocking for me. It was the Oxford study in 2013. It was 1 year after the success of AlexNet in the learning. And it forecasted, if you remember, 47% of USA job will be impacted. That's huge. It's a lot. And then soon, a little bit after, there was a McKinsey study using a different methodology that forecast the same number. Interesting. And then we had other study, like the Felton, where they created even a data set and used by other people to assess. And most of these studies, they essentially take expert opinion to create a data set and then use this data set to train models that then are applied to larger data set. So they use AI to assess this. Most recently, after the GPT kind of revolution, one important study was done by OpenAI themselves with Pennsylvania University, the study GPT-RGPTs, that plays with words that GPT in terms of general purpose technology. Right? So the GPT, like ChatGPT, is a general purpose technology. They compare the results of GPT in assessing the transformation of tasks and jobs with one expert, and they find strong correlation. And the International Labour Organization has applied the same methodology to assess the impact on economy. Right? Developed economy, developing economy. So a lot of these studies are looking at it from the point of view of economic models. But we are interested from an educational perspective. What can we do?
So overall, all the studies, they try to, what they do is they play with three entities, the ontology of three objects. The job that we want, that is the task at hand, what we want to assess, how it will change. Compare this to the AI capabilities, and we just say this is an incredible moving target. It's evolving fast, moved from narrow AI to going to general AI. But there is a third factor, the barriers, right? Regulation or risk, or this morning we were talking about bias. So problems we solve, right? There is a balance of these three elements that play out. And so the different papers, different research, play different aspects of this triangle. So when we took this effort to analyze the impact of jobs, say, okay, how are we going to model the job? Traditional, one way to model a job is having a job description. So what's the job about? The job roles and that, so the occupation description. And one way to describe is what are the skills required for this job. And for this we can be very quantitative. We can go online on the job post database, analyze what the employer are looking for when they want to hire a network administrator or a penetration tester. We look exactly at what they're looking for, and we identify the skills in terms of things that you can learn that the employer wants. Right? It can be knowledge, skills, competencies in general. This is very good. For example, we're using Lightcast, that is an analytic workforce company that does scraping hundreds of thousands of jobs and extract these relevant skills. But what's the problem with this? That is capturing the reality a little bit on the past, right? So you can use the trends of what has been in the past and the present, and you can try to predict the future. But it's kind of a smooth prediction. When you have a strong transition, when something is emerging and even the company are figuring out what they need, it's hard to use this data. This data will not tell the story of what's going to happen. There is a discontinuity. In fact, most of the studies, they use another approach. It's what is the job about, description of the job, and then what are the tasks? What these people do? They configure router, they troubleshoot router, right? Or they have meetings where they discuss requirements. And so this is another approach. We use also this when we do certification. We do the job task analysis. We analyze, we start with what you do, and then we get more details, then figure out the learning claims for the certification. But you need experts. You need people that can tell you what they do, and they can go and explain how they do it and what they need for doing what they do. So it's hard to apply to many jobs at the same time. So in some sense, the skill-based approach uses kind of data available on the internet. It's very useful to create training because you already exactly kind of know what you need. But cannot capture this rapid change. While the task-based, you can figure out how tasks can change if you know what are the capability of the AI. But then you need experts to understand what to teach. So what we did, we combined the two with a new approach that's called Job Transformation Canvas. They try to put together a qualitative and quantitative analysis of the change of the job. So the Job Transformation Canvas is really based on three pillars. So the first pillar is about job description. So we capture a job, we describe high level, and then we identify the principal tasks done in this job and the skills that support these tasks. Then with the machine learning model and or as a subject matter expert, we assess how these tasks may be exposed to technology like AI.
how they can change. Is this task easy to automate or difficult to automate? Is this task at risk of finding barriers or not at risk? I would say, if, for example, if it's a task whose consequence of error is very high, wrong diagnosis, of course we want to make sure that there is always a person in the loop. Right? So if there will be no automation, there will be augmentation of a person. If the task is spell checking a document, there is no such big risk for error. We want the machine to be able to automatically do the spell check and maybe just highlighting for a second review. So based on that, we analyzed and we produced 3 things. The first is an executive summary that describes high level how this job is expected to change or has the potential to change because it's an intentional decision, right? It will not change automatically. We have to make decision change. What are key insights that emerged from the research, from SMEs or from analysis? And most important, what will be the skill dynamics? Which skills that are associated with the task will become more relevant? Which one will become less relevant? Which one probably will stay stable? And very important, which are the new skills that we need to learn to perform that job now using AI, right? And be more productive or even, let's say, in some situation, we're very frequently more, let's say, happy to do that task. And then explain what developers are saying that using Copilot make them more enjoyable doing that work. And then the last thing, because we want to have action, is what are the training recommendations. So the third pillar of the job transformation canvas is what are the training recommendations. And we have identified 2 blocks of trainings, 2 groups. The one that are specific for a job, for the specific job, and the one that are relevant for the job, but are relevant for many other jobs. So we call them common foundation. Right? So they are not specific to one job, that can be applied to several jobs. So with this approach, inside the consortium, we have done a research. But before getting to the research, a couple of words about the consortium. So the consortium has 9 big companies from the ICT sector, that you can read, and have a group of other organizations that are advisors of the consortium. And we have unions, we have association of vocational training, we have Khan Academy, we have Christine DeServo, the Chief Learning Scientist of Khan Academy. And so we had a very interesting discussion and collaboration with people from Google, Microsoft, Intel, Indeed, IBM, SAP, Accenture, and Hayford. The mission of the consortium is to enable success of the ICT workforce in the AI era, right? To enable the success. And we want to do that creating frameworks that can be used to help the workers and future workers, so the students, to prepare, upskill for this transformation. So as I was saying, the first deliverable has been a report. And in this report are analyzed 47 jobs roles in ICT. These 47 job roles are organized in 7 job families that represent groups of similar jobs and also career opportunity. For example, in networking, network technician, network administrator, network engineer. Right? So they are all in one family. And they were selected because they represent 80% of the most in-demand ICT jobs, as analyzed by Indeed, looking in 12 months from February 2023 and February 2024.
snapshot of the most in-demand jobs. And for each of these jobs, in the report, you will find the job transformation canvas. So the description of the job, most important tasks, most important skills, the executive summary of the transformation, key insights, and the skill dynamics. And the training recommendation, of course. For the training recommendation, the reports send you to a website, a micro website, that we keep updating, because from all the company of the consortium we have collected resources. Most of them are freely available, some of them are behind a paywall, especially for the most advanced professional skills, that can be used to prepare for that job, from the traditional skills to the new modern skills. The job are analyzing the impact, let's say, of AI, or the transformation potential of AI, is analyzed in terms of job family, in terms of levels, career levels, and then the level of impact. How exposed is this job? And exposed always triggers the idea, oh, is a risk of being displaced. No, exposed means can be accelerated, can become much augmented much more by AI. So this is a summary view and some key findings. It's small, but you can see visually the dark green is where we envision high transformation potential for this job family. The light green is the percentage of jobs that will have moderate transformation potential, and the gray is the percentage of jobs that have forecast a low transformation potential. What appears immediately is 92% of the job analyzed will have either moderate or high transformation potential. So it's going to be a significant shift. If we then look only at entry-level position, what usually in Netacad any education in general are very interested in, 37% of the job analyzed will have a significant impact, high-level impact, and 40%, even more, for mid-level position. And as I was mentioning, we have also discovered that many skills are common to all the jobs.
favor, en noche de celebración. Adelante, Katy, bienvenida. Un fuerte aplauso para ella. Siguiente premio de la noche. De Brasil, de Sao Paulo, lo recibe Víctor Zucarino. Un fuerte aplauso, por favor, Víctor, adelante, acompáñanos. Muchísimas gracias, Víctor. Quisiera dar un saludo, también una mención a alguien que nos acompaña con su presencia el día de hoy, nuestro ministro de Defensa, Walter Astudillo. Un fuerte aplauso para él que acaba de llegar, por favor. Muchísimas gracias, ministro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continuamos entonces. Siguiente premio de la noche, tambores. De Colombia, la Secretaría de Educación del Distrito de SED recibe Ricardo Alfredo López. Ricardo, adelante, por favor. Fuerte las palmas. Muy bien, siguiente premio. De Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, recibe Omar Roa. Fuerte las palmas para Omar. Adelante, Omar, bienvenido. Fuerte las palmas para Omar Roa. Siguiente premio. De Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recibe José Luis Reyes. José Luis, adelante, bienvenido. Fuerte las palmas para José Luis hasta que llegue, por favor, al escenario. Muchas gracias, bienvenido, adelante. Ahí está, bonito, muy bien. Fuerte las palmas para José Luis. Siguiente premio. De Costa Rica, Fundación Omar Tenco, recibe Ariel Ramos. Fuerte las palmas, por favor, para Ariel. Que sigan los aplausos hasta que llegue al escenario. Bienvenido, Ariel, adelante. Fuerte las palmas, ahí viene la foto.
de nuestro país vecino, Chile. Fundación Red de Academias Digitales, RAD, recibe Guillermo Aguirre. Guillermo, adelante, bienvenido. Fuerte las palmas para Guillermo, hasta aquí el escenario, por favor. Muy bien, Guillermo, bienvenido, adelante, por favor, pase al escenario para que reciba su premio por acá. Muchísimas gracias. Ahí está, la fotito. Eso es. Muy bien. Siguiente premio. De México. De América Digital. Recibe Norma Carrillo. Adelante, Norma, acompáñanos. Fuerte las palmas para ella. Adelante, Norma, bienvenida a las felicitaciones. Vamos con la fotito. Eso es, fuerte las palmas para Norma. Siguiente premio. Brasil. Academia Brasileña de Redes. Recibe Marco Carvalho. Fuerte las palmas para Marco. Bienvenido, Marco, felicitaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordar que estamos premiando a nuestros aliados Premier Plus en este momento. Eso, fuerte las palmas. Siguiente premio. Viene Guatemala. Premiamos a EduTech. Recibe Dimitri Leal. Fuerte las palmas. Vamos, Dimitri, bienvenido al escenario, por favor. Gracias por estar aquí. Adelante. Fuerte las palmas, que sigan los aplausos. Muy bien, fuerte las palmas, otra vez, vamos. Eso, siguiente premio de Brasil. Senai, Sao Paulo, recibe Jorge Andrade. Fuerte las palmas para Jorge. Bienvenido, felicitaciones. I wanna have some fun. I wanna have some fun. Fuerte las palmas para Brasil. Siguiente premio. Siguiente reconocimiento. Este de acá se queda en casa. Este reconocimiento es para Perú. De Merlin Data Technology. Recibe Ana Ramírez. Fuerte las palmas. Fuerte las palmas. Una de nuestras auspiciadoras también el día de hoy. Quiero mencionar eso, ¿va? Gracias, Anita. Aliado Premier Plus. Siguiente premio. Costa Rica. Recibe el Instituto Nacional de Aprendizaje. Eric González. Fuerte las palmas para Eric. ¿Dónde está? Adelante escenario, Eric. Que sigan los aplausos, por favor. Vamos, que sigan. Estamos en una noche de celebración.
tenemos un último premio de la categoría Premier Plus. De Brasil se lo lleva Rede Senac. Recibe Víctor Tucarino. Un fuerte aplauso para él. Víctor, adelante, por favor. Muy bien, fuerte las palmas. Fuerte las palmas para todos nuestros reconocidos, nuestros premiados de la categoría Premier Plus, por favor. Un aplauso más para todos ellos. Muchísimas gracias. Y ahora continuamos con la categoría Premier. Vamos con nuestro primer reconocido. De Brasil, Rede Senai, recibe Jorge Andrade. Fuerte las palmas nuevamente para Jorge, segundo reconocimiento de la noche. Muchísimas gracias, Jorge, adelante. El siguiente premio, también para Brasil. Rede Conif recibe Rita de Cásica. Rita, bienvenida. Fuerte las palmas para ella, por favor. Segundo reconocimiento Premier de la noche. Y a continuación, tercer premio Premier de la noche va para Argentina. Fundación Poidesa recibe Graciela García y César Vargavia. Un fuerte aplauso para ellos. Adelante Graciela, adelante César. Todo Latinoamérica presente en esta gran noche. Siguiente reconocimiento de la noche va para Chile. Corporación Instituto Profesional INACA, Álvaro Castro. Fuerte las palmas para él. Fuerte las palmas, vamos, fuerte. Siguiente premio para México. Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Recibe Beatriz Amado. Fuerte las palmas para Beatriz. Siguiente premio de la noche de Brasil. Senac Santa Catarina recibe Víctor Tucarino. Fuerte las palmas para Víctor nuevamente, vamos.
Siguiente premio. De Perú. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones. Recibe Roberto Taipe. Adelante, Roberto. Recibe en su nombre Isabel Guadalupe. Un fuerte aplauso para Isabel. Adelante, bienvenida. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Siguiente premio. De Chile. La Fundación Instituto Profesional Duo UCE recibe Oscar Araya. Fuerte las palmas para Oscar. Adelante, Oscar. Bienvenido a los escenarios. Fuerte las palmas para él, por favor. Siguiente premio. Va para Perú. Senati. Daniel Quintana recibe. Adelante, Daniel. Fuerte las palmas para él. Muchísimas gracias, Senati. Siguiente premio va para Brasil. FENAI, Departamento Nacional, recibe Jorge de Andrade. Fuerte las palmas para Jorge. Siguiente premio, también para Brasil. IFCE, Instituto Federal 12 Áreas, recibe Rita de Casia. Fuerte las palmas para Rita. Fuerte las palmas para Rita. Y ahora, siguiente premio para Costa Rica, para la Universidad Técnica Nacional. Recibe Joaquín Artavia Chávez. Fuerte las palmas para Joaquín. Adelante. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar aquí el día de hoy. Estamos premiando a nuestros aliados Premier en este momento. Siguiente premio de Ecuador, Corporación Ecuador Sin Brecha Digital. Recibe Albert Espinal. Fuerte las palmas para Albert. Bienvenido al escenario. Eso, que tiene una oración, amigos, vamos.
premio para Brasil. Senac para recibe Víctor Zucarino. Fuerte las palmas para Víctor. Siguiente premio para Perú. Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones recibe Isabela. Recibe Isabela, por favor, adelante. Isabel Guadalupe, de Perú. América Digital Colombia recibe Norma Carrillo. Fuerte las palmas para Norma, adelante. Vamos con la foto respectiva. Y el siguiente premio y último de esta categoría, Premier de Argentina, Indian Instituto Tecnológico de las Américas recibe Vinitri Leal. Fuerte las palmas para Vinitri. Muy bien, con esto estamos finalizando la premiación de los centros de entrenamiento y los centros de soporte ganadores, Premier y Premier Plus. Agradecemos a todos nuestros socios educativos, grandes, medianos y pequeños, por sus esfuerzos. Sin embargo, algunos merecen ser elogiados por ir más allá en su búsqueda de involucrar, empoderar y potenciar a los estudiantes de Cisco Networking Academy. Con eso, queremos dar inicio a los premios VidaBright y Golden Bright, donde celebramos a los partners que han demostrado que su compromiso refleja la esencia de la misión de nuestro programa. Los ganadores han demostrado excelencia en una o más de estas 5 categorías: futuros inclusivos, alcance global, impacto vidas, innovación en el aprendizaje y alianzas. Nuestros ganadores de los premios VidaBright y Golden Bright recibirán a continuación un trofeo. Comenzaremos con la categoría VidaBright. Y el primer ganador de la noche es Instituto Nacional de Aprendizaje Costa Rica. Recibe Eric González. El 26 de julio del 2023, la administración de Chávez presenció la Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano, o Estrategia BRIC, dirigida a mejorar la empleabilidad de las personas excluidas del mercado laboral, especialmente jóvenes de 15 a 24 años y mujeres de 15 a 35. También se enfoca en personas con condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad económica y discapacidad. El Instituto Nacional de Aprendizaje fue reconocido por su colaboración en Networking Academy, brindando oportunidades de aprendizaje en zonas vulnerables como Limón y Guanacaste, generando un impacto significativo en la inclusión laboral de Costa Rica. Felicitamos al INA por su excelente trabajo. Fuerte aplauso para ellos, por favor.
Tecnológico de Monterrey, de México, y recibe la señora Gabriela Campos. Fuerte las palmas para el Tecnológico de Monterrey. Nuestro segundo ganador del premio Middlebright es Tecnológico de Monterrey, de México, por su colaboración en el proyecto Cisco Cyber Games Latam 2024. Este centro ha capacitado instructores en ciberseguridad esencial, organizando conferencias sobre talento en ciberseguridad y ofreció información práctica a estudiantes. Su evento inaugural en Facebook alcanzó 10.000 vistas, con 1.000 espectadores en vivos en su máximo punto. Hasta ahora, los Cyber Games han registrado a más de 22.500 estudiantes, con 13.000 participantes, 209 clases abiertas y 189 instructores en 20 países de América Latina. Sin su colaboración, este impacto no sería posible. Gracias a todos los involucrados y felicitaciones una vez más. Fuerte las palmas para ellos. Siguiente. Ahora llega el momento esperado de la noche, el Golden Bridge Award. Y el ganador es Merlin Data Technology de Perú. Recibe la señora Ana Ramírez. ¡Fuerte las palmas! Merlin se ha convertido en un apoyo clave para el crecimiento del programa en su región. Su trabajo va de la mano con un crecimiento significativo del 50% tras año de Merlin. Como ejemplo, Merlin organizó voluntariamente una clase magistral como parte del evento DataCamp Marathon que organizamos en la región para nuestras academias, instructoras y ASC, para tomar y replicar el curso de Introducción a la Ciencia de Datos, impactando a más de 30.000 estudiantes participantes. Merlin DT también gestiona proyectos clave en Perú, alineados con la Agenda Nacional de Transformación Digital, como el Ministerio de Trabajo, el Ejército y una iniciativa global sostenible con Anglo American. Merlin Data Technology es un merecido ganador del premio Golden Bright 2024. Felicitaciones nuevamente, un aplauso para ellos. También es un honor para nosotros reconocer al Ministerio de Educación, un aliado estratégico para el país desde el 2016. Hoy estamos celebrando esta alianza y agradeciendo su colaboración excepcional en iniciativas lideradas para los equipos de la Dirección de Innovación Tecnológica de Educación, la Dirección Regional de Lima y Dirección de Educación Secundaria. Gracias a esta alianza, hemos impactado positivamente en 1.4 millones de estudiantes formadores, convirtiéndolo al Ministerio de Educación en la academia con más estudiantes de Cisco a nivel mundial. Esta colaboración no solo ha sido clave para el desarrollo del talento digital en Perú, sino también para cerrar las brechas y mejorar la calidad educativa en el país. Celebramos esta relación a largo plazo que es fundamental para avanzar juntos en la educación del futuro. Un fuerte aplauso, por favor, y queremos invitar a nuestro ministro de Educación, Morgan Quero. Fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso para nuestro ministro. Muchísimas gracias. Extendemos también un reconocimiento especial al Ministerio de Defensa por su proyecto Cibersoldado, en beneficio de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea del Perú, en actividad y situación de retiro, tropa de servicio militar voluntario y funcionarios del MIDEF. Con esto, queremos invitar por favor también a nuestro ministro de Defensa, Walter Astudillo, al escenario. Fuerte las palmas para él, por favor.
Muchísimas gracias, Rebeca, también por acompañarnos en la premiación. Y con esto, damas, caballeros, autoridades, damos por concluida la parte protocolar del evento y dando inicio a la celebración. Tenemos para disfrutar la noche. Muchísimas gracias, DJ. Vamos para la fiesta. Gracias. A que nos acompañe con unas palabritas el día de hoy. DJ, bajamos un poquito el volumen, por favor. Un aplauso, por favor, para nuestro ministro de Educación, Borja Anquero. Muchas gracias. Quiero saludar al señor ministro de Defensa, al general Walter Astudillo por su presencia también esta noche. Gracias, Walter. A la señora vicepresidenta de aprendizaje de Cisco, a Parmerat. Muchísimas gracias. Thank you very much for your invitation. A Saro Cachadurian, director de operaciones en Cisco. Muchas gracias. A Rebeca de la Vega, directora de Cisco Networking Academy Latinoamérica. Muchas gracias, Rebeca. A Diana Tamashiro, como gerente de Cisco Networking Academy Perú, Chile y Colombia. Muchas gracias, Diana. Y queridos amigos de América Latina, siempre es un momento especial cuando uno puede hacer nuevos amigos. Pero qué mejor que venir a Lima para encontrarse entre hermanos latinoamericanos, gente que viene de México, de Costa Rica, de Brasil, de Argentina, de Chile, y que puede estar aquí bien recibidos como se merecen en Lima, Perú, que es su ciudad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por confiar en el Perú. Y quiero decir que del mismo modo a mí me tocó en un momento dado estar en México, Rebeca, y estar en Morelos. Así que saludo a Beatriz ahí, que ganaron el premio también en el municipio de Emiliano Zapata. Para toda referencia, el líder de la revolución agraria de 1910, muy importante para toda la historia de América Latina y un personaje muy querido también en mi propia historia. Así que un gusto estar esta noche con ustedes. Además que está mi hija, que me acompaña, que tiene 15 años y que nació en México, pero que es peruana y que vive en Brasil. Quiero decirles que me da mucho gusto también estar aquí en compañía de Walter Astudillo, general del Ejército del Perú, que además ha sido mi jefe. Ha sido mi jefe en el Centro de Altos Estudios Nacionales, que es un centro de estudios de posgrado de
nuestras Fuerzas Armadas, pero que tiene una vocación de servicio a todo el servicio civil, a todo el Perú, y que tiene el enfoque en seguridad, en desarrollo y por supuesto en gestión pública. Es una de nuestras grandes escuelas de gobierno, así que yo le agradezco a Walter también por estar aquí, porque es parte de ese esfuerzo que hacemos en el Perú, que a veces los mismos peruanos no sabemos valorar y reconocer como algo fundamental, como lo hacen en otras partes de nuestra querida América Latina. Quiero agradecer especialmente a Cisco por la confianza que ha tenido en el Ministerio de Educación, porque desde el 2016 venimos trabajando en silencio muchas veces, pero con mucha perseverancia para darle a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros estudiantes de las escuelas públicas del Perú, hoy 1.400.000 jóvenes que acceden a la tecnología, a las redes de digitalización que Cisco les ofrece para desarrollar todo su potencial, toda su capacidad académica y también toda esa capacidad como ciudadanos del futuro. Así que quiero agradecer especialmente por el reconocimiento de esta noche al Ministerio de Educación, y yo como cabeza de ese ministerio, de ese sector, me enorgullezco de estar aquí con ustedes compartiendo este momento, reiterando nuestro compromiso para honrar la confianza también de Cisco en el Perú y en sus jóvenes. Aquí estamos para seguir trabajando por más inclusión, por más desarrollo y por más democracia. ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias, un fuerte aplauso a nuestro ministro de Educación. Y ahora, también me gustaría robarle unas palabras, ya que lo han mencionado también, está aquí con nosotros, a nuestro ministro de Defensa, Walter Astudillo. Walter, por favor, unas palabritas. Fuerte aplauso para él, por favor. Solamente quiero agradecer por la invitación y el reconocimiento. Sin duda, cualquier tipo de evento que involucra la participación de países hermanos siempre es sinónimo de confraternidad, es sinónimo de unidad y sinónimo de un futuro diferente. Y más aún si se trata de un evento relacionado con tecnología. En una era digital donde es fundamental la capacitación, y en eso agradezco a Cisco, porque cuando estuve hace muchos años en otros puestos también fui parte de proyectos tan importantes que denota el esfuerzo de empresas privadas por un mundo mejor. Cuando hablamos de seguridad, que es un aspecto que compete al Ministerio de Defensa, también estamos hablando de desarrollo, porque todos compartimos ese concepto universal que la seguridad es la primera condición para el desarrollo. En ese sentido, este evento tiene una particular importancia. Yo agradezco a los organizadores, a todos los representantes de empresas, de países que nos acompañan el día de hoy, y pido que sigamos confraternizando, que sigamos pensando en proyectos de carácter integral, interinstitucional, multilateral, porque las amenazas en el mundo actual son tan complejas que requieren de la cooperación de los países. Solos no tenemos las capacidades suficientes. Unidos podemos ser más. Por una América unida, por un mundo seguro y por un mundo próspero. Muchas gracias. Fuerte las palmas para nuestro ministro de Defensa. Muchísimas gracias a nuestros ministros, a nuestras autoridades presentes, a todos los países de Latinoamérica que se han reunido el día de hoy, a seguir aportando en la educación, seguir innovando, seguir creciendo y a reconocernos.